buenas noches y bienvenidos a El Gat al Agua. Quedan 24 horas para saber quién gana las elecciones autonómicas a la Generalitat de Cataluña. Otra cosa es quién va a gobernar, pero la suerte ya está echada. Ahora toca a los 5,5 millones de catalanes con derecho a voto que acudan a las urnas y que decidan cuál es su futuro. Es su responsabilidad, sin duda. Atención, porque puede haber sorpresas. Se calcula que hay en torno a un 28% de indecisos. Dicen otros que es demasiado, pero bueno, ese 28%, las últimas informaciones que llegan a la redacción del Gato, votantes que hasta esta noche, hasta mañana por la mañana, no van a tener claro a quién votar. No se van a decidir entre bloques, evidentemente, es decir, separatistas o constitucionalistas, sino entre qué partidos votar dentro de cada bando. Si a Esquerra o a Junts per Catalunya, o si dentro del otro bando a Ciudadanos, al PSC o al Partido Popular. Se calcula además, y este dato también es relevante, que los indecisos constitucionalistas duplican a los separatistas. Es decir, que de ese 28% de indecisos, un 19-20% no son independentistas y un 8-9% restante sí lo es. Con lo cual, ojo a los indecisos, que también puede ser indecisos gente que no reconoce a quién vayan a votar, pero que se le ha englobado dentro de ese grupo de personas. Con lo cual, atención mañana porque puede haber muchas sorpresas. Nos vamos hasta Barcelona, situación en las calles en esta jornada de reflexión. Cristina Seguí, muy buenas noches. Normalidad en esta jornada, preámbulo de las elecciones, sí, no, cuéntanos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues normalidad, todo lo que se puede entender por normalidad en una víspera como esta, ¿no? A pocas horas de empezar las votaciones. Veis detrás nuestro, estamos ahora en Barri de Gracia, con Travesera, más o menos, como los carteles de campaña pidiendo la libertad, en este caso, de lo que ellos denominan los presos políticos, están por todas partes, ¿no? En las luces navideñas, en carteles, los lazos amarillos, etcétera, etcétera. Sí existe el ánimo de que efectivamente esto no son unas elecciones autonómicas al uso, ¿no? Son una segunda oportunidad para ese 1 de octubre para el bloque independentista, para la gente partidaria del bloque independentista, y luego los constitucionalistas están hablando de una encuesta interna que puede barajar en este caso Ciudadanos, lo ha sabido hace muy poquito, un par de horas, en las que hay resultados muchísimo más optimistas que los más optimistas. Daros cuenta como Albert Rivera últimamente está diciendo que ellos tienen muy complicado gobernar. Bueno, enseguida... Esa cautela no se suele ver en los políticos. Enseguida andamos en esa cautela, desde luego, que es muy interesante. Gracias, Cristina. En los próximos minutos volvemos a conectar contigo y nos amplías toda esta información, esta última hora desde las calles de la ciudad condal. Unas elecciones, sin lugar a dudas, salpicadas por la sombra de la sospecha que han creado los separatistas. ¿Recuerdan lo que decía hace 10 días el portavoz de Esquerra sobre un supuesto pucherazo? Escuchen. Para nosotros estas son unas elecciones que son ilegítimas e incluso ilegales por la forma en que se han convocado, y por lo tanto nosotros no tenemos la certeza de que tengan todas las garantías democráticas. Llevar a cabo un recuento paralelo que nos dé todas las garantías sobre el resultado y evite cualquier tipo de pucherazo. Evitar cualquier tipo de pucherazo. Decía este portavoz de Esquerra que iban a tener a 14.000 apoderados repartidos entre todos los colegios electorales de la comunidad autónoma para controlar el recuento de los votos. Atención a lo que publica hoy el periódico El Mundo. Una grabación de un cargo de Esquerra, llamada Silvia Sendra, en la que da instrucciones a los apoderados de su partido para hacer recuentos paralelos a los oficiales con los siguientes consejos. Atención a lo que dice. És que jo hi ha coses que no puc explicar, d'acord? El vostre responsable, tranquils, que ja farà, no? Per recomanacions, perquè quan podeu tocar les sobres de les meses i posar les piletes i tot, no, però bueno, si us demanen que les posis, les poseu. Podeu ajudar en el recompte? No, però si us oferiu. Bueno, esto es un pequeño extracto y van a decir lo que sí que pueden hacer. Por cierto, dicen, si hay una papeleta en la que pone Inés Arrimadas guapa, voto nulo. Pero si hay otra papeleta en la que pone libertad presos políticos, voto válido.
Interesante, luego escucharemos más, pero básicamente en estas grabaciones Esquerra, como les digo, revela trucos a sus apoderados para tratar de presionar a los miembros de la mesa a la hora de realizar el recuento de las papeletas, sobre todo si los números no encajan. Incluso llegan a decir que se fijen bien en quién está en ese colegio, porque el presidente o un vocal de mesa puede ser el vecino del quinto piso o el frutero de la esquina, y ahí cabe la influencia. Lo veremos en unos minutos. Hoy ha sido, como les decía, una jornada de reflexión, un día en el que los candidatos lo suelen pasar con sus familiares, cogiendo fuerzas. Lo que van a ver es una prueba más de lo que desgraciadamente es una sociedad enferma. Fíjense, si no, cómo insultaban a Inés Arrimadas en su paseo de hoy mismo, jornada de reflexión con su marido. No volem feixistes en aquest barri! Bona Ciudadanos, visca Catalunya! Hoy no solo nos preguntaremos sobre qué puede pasar mañana, sino que vamos a reflexionar sobre cuestiones importantes. ¿Cómo es posible, por ejemplo, que el separatismo tenga todavía, digamos, un apoyo tan elevado a sabiendas de lo que han sido los últimos años, de lo que han hecho, y en concreto los dos últimos, repletos de mentiras, de falsas promesas, huidas a ninguna parte, huidas de empresas, crisis económica, ruptura de relaciones entre familiares, amigos, relaciones profesionales? Pese a ello, ¿cómo es posible que sigan apoyándoles? Nos lo preguntaremos. ¿Se va a votar con la cabeza mañana o se va a votar con el sentimiento? Interesantes reflexiones. Y por último, nos iremos hasta Baleares, donde van a ver lo que ya es una constatación. El virus catalanista, nacionalista, ha llegado a las islas y se está expandiendo a velocidad de vértigo. Prueba de ello es el nuevo decreto lingüístico aprobado por el gobierno balear, en el que se impone a todo el personal sanitario de las islas tener un conocimiento B de Barcelona 2 para poder seguir ejerciendo la profesión. Afecta sobre todo a interinos y a temporales, que representan el 40% de la plantilla sanitaria. Enfermeros, psiquiatras, urgenciólogos, bueno, muchísimos puestos de trabajo que peligran por la doctrina nacionalista. Nuestra compañera Patricia Tenorio se ha ido a Baleares y este es un adelanto del reportaje que van a ver esta noche. ¿El catalán como mérito o como requisito para trabajar en la sanidad pública balear? Ya con problemas de sueño, que se ven amenazados. Antes de que acabe el año usted se marcha de aquí. El día 28 es mi última guardia. No hay vivienda fácil, la vida está horrorosa, ¿no? Y además tienes que saber catalán B2. Prefieren para que venga la gente hablando catalán a que nosotros, en un buen castellano, le digamos, tranquila. Les mostramos la denuncia, los testimonios de los médicos de Baleares tras la aprobación de ese decreto que les obliga a hablar en catalán. Se lo contamos absolutamente todo esta noche en El Gato al Agua. En los próximos minutos verán este reportaje. Les presento ya sin más dilación a la mesa que nos acompaña esta noche en El Gato. Está con nosotros Javier Venegas, a quien ya saludamos. Javier, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Gracias por estar con nosotros en El Gato. A vosotros. Un placer tenerte aquí. También está con nosotros alguien que hacía tiempo que no venía y que nos alegramos de que esté de vuelta. Mariano, buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí en El Gato. Gracias, Gonzalo. Iván Vélez también se incorpora al Gato. Buenas noches, Iván. Muy buenas noches a todos. Gracias por estar con nosotros. Jordi Cañas, recién llegado de Barcelona, llega y vuelve porque mañana tiene que votar. Jordi, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. Ahora hablaremos de las elecciones. ¿Esperanzado con el día de mañana? Muchísimo. ¿Sí? ¿Pero esperanza real o es más No, esperanza real. Bueno, sí. No es esperanza, es una confianza en que es posible ganar al separatismo en Cataluña y esta vez lo vamos a conseguir. José Javier Esparza, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Tienes calor con esa...? No. ¿Estás bien? Estoy preocupado por tu línea, porque serás generoso y repartirás todo eso que tienes encima de la mesa, espero. Y lo dice, fíjense lo que tiene en la mano, que es ni más ni menos que el papel de un bombón, solo de un me has turrón. dado el papel, es que solo me has dado el papel. Sí, claro, ya. Has comido el bombón y me has dado el papel. Bien, decir eso después de haberlo consumido. Por cierto, aquí tienen esta fantástica, no sé, Beatriz, nuestra realizadora, ¿quieres que la leve para enseñar bien esta bandeja de turrones de Casamira? Fíjense, es fantástica, por cierto. Gracias a Casamira, hoy el Club de Amigos ha podido brindar por este año que acaba. Uy, se me van a caer, bueno. Y hemos podido tomar de nuevo sus deliciosos dulces navideños, gracias a Lali por su generosidad y amabilidad con nosotros. Saben, Casamira, una de las casas más antiguas y mejores, más famosas de, bueno, todo tipo de turrones, de dulces, etcétera, etcétera. Así que muchísimas gracias. Mira, Esparza, toma, uno, te lo has ganado. Uy, se ha caído. Bueno, en fin, señores, ¿cómo pueden participar con nosotros? Lo pueden hacer como siempre enviando sus WhatsApps al 670 03 45 43, 670 03 45 43.
o a través de nuestra red social Twitter, en nuestra cuenta @gato_directo y también a través de WhatsApp, en nuestra cuenta de YouTube, Intereconomía Tuve. Y atención, lo que pueden hacer desde esta semana es votar quién quieren ustedes que se lleven lo que tenga aquí, este tan ansiado trofeo, el Gato al Agua, entre Iván Vélez, Javier Venegas, Jordi Cañas, José Javier Esparza y Mariano Calleja. Tan solo tienen que coger su teléfono móvil, su smartphone, y a través de la aplicación de WhatsApp votar en esta encuesta que ya está colgada en YouTube, y pueden votar quién quieren ustedes que se lleve el Gato al Agua, qué opinión le está gustando más, qué argumentos, etcétera, etcétera. Hoy prevea que va a ser una noche muy reñida. Y tiempo ya de presentarles, tenemos los turrones, tenemos aquí todos los dulces, nos falta el vino, este fantástico vino que tienen que tengo encima de la mesa, es de la denominación de origen de la Ribera del Duero, como saben, Don Miguel Comenge 2014. Nuestras enólogas lo han calificado, lo han catado de la siguiente manera, vean. Buenas noches a todos, somos Andrea Cerezo y Rocío García Francoy y vamos a estar aquí como cada noche presentando la Bodega del Gato. Esta noche nos acompaña nuestro ya amigo Álvaro Comenge, director comercial de Bodegas Comenge. Bienvenido, Álvaro. Hola, muchas gracias, bienvenido, encantado de estar aquí. Bodegas Comenge es una bodega de la denominación de origen Ribera del Duero, que trabaja duramente por elaborar grandes vinos de finca, compatibilizando la innovación con el respeto por el medio ambiente y la sostenibilidad. Álvaro nos ha traído para catar hoy su gran vino Don Miguel Comenge del año 2014, que es tan especial que solo en los años excelentes se elabora, por lo que tengo entendido. Es correcto, solo en años muy perfectos de climatología. Y Álvaro, los vinos con nombre propio siempre me llaman la atención. Y este es el caso de uno de ellos. ¿A qué se debe Don Miguel? Pues es un homenaje a mi abuelo Miguel Comenge, que fue pionero en el estudio de los vinos como alimento y desde un punto de vista nutricional, y además de eso escribió un libro muy importante que se ha utilizado y se sigue utilizando en universidades, que recogía todas las variedades de uva que crecían en España y los vinos que se hacían con esos vinos a principios del siglo XX. Y entonces, bueno, pues es un homenaje a mi abuelo. A él. Bueno, pues vamos a conocer un poquito más el vino que vamos a catar esta noche. Es Don Miguel, tiene un 90% de la variedad tempranillo y un 10% de Cabernet Sauvignon. Ha fermentado en depósitos de hormigón y ha pasado 20 meses en barricas nuevas de roble francés. Entonces vamos a ver al que nos gusta mucho, ¿no? Vamos al lío, como digo yo. El color es precioso. Tiene una capa muy intensa, ¿no? Tiene una capa muy alta, sí. Muy brillo, desde luego, apetece ya beberlo. Brillante, limpio, sí, y unos colores morados muy bonitos. Los aromas a mí me llegan desde aquí. Verdad. Tiene una nariz intensa, pero a la vez muy elegante y muy apetecible, elegante, ¿no? Muy o sea, sí, a mí me apetece... Suculenta. Sí, suculenta. Esa mezcla entre los tostaditos de la barrica y la fruta. Muy mentolado, todo muy agradable, que invita mucho a beber, ¿no? Un poquito de notas de la barrica, pero de hecho tú ya has bebido y cuéntanos qué... Bueno, a mí me parece que es un vino con una elegancia superior. Tiene muchísima complejidad, esa fruta muy integrada con la madera, pero a la vez todo muy mentolado, muy balsámico. Me parece muy agradable este vino y bueno, nosotros estamos muy orgullosos de él, evidentemente. Pues 100% recomendable para brindar estas navidades con él, ¿verdad? Está muy bueno para acompañar a vuestros menús. Así que nada, a mí la verdad es que me ha encantado. Y aunque me quedaría hablando de este vino toda la noche, bueno, pues nos tenemos que ir, se acaba el tiempo. Y muchas gracias, Álvaro, por estar aquí. Esta es tu casa. Que puedes venir cuando quieras, y enhorabuena por los vinos que elaboráis, que están todos muy buenos. Y nada, recordemos el vino que hemos catado esta noche. Don Miguel Comenge, Reserva 2014 de Bodegas Comenge, denominación de origen Ribera del Duero. Y no olvidéis que el vino con moderación es salud, placer y cultura. A nuestras enólogas por habernos presentado este Don Miguel Comenge, Ribera del Duero, Reserva 2014. ¿Qué os ha parecido, Jordi? ¿A ti te ha gustado, no? Me ha gustado muchísimo y creo que pegaría muy bien en las comidas estas navideñas de carne. La verdad es que está muy bueno, es muy sabroso y creo que encajaría muy bien con un buen plato. Iván, ¿qué tal? ¿Te ha gustado? Muy bueno, se muestra muy bien en boca, ¿eh? Está muy rico. Sí, ¿no? ¿Y el resto de Esparza, Javier? ¿Te ha gustado? Espléndido, está muy bueno. ¿Sí? Yo hasta que no me des más, eso no voy a... Porque se me va a subir a la cabeza. A ver si empiezas a soltar ya la mano y repartes un poco... Ah, que no has cenado. Claro. Ah, ¿te ha gustado, Mariano? Muy bueno. Muy rico, ¿no? Bueno, señores, pues venga, vamos a catarlo nosotros. Vamos a brindar un breve consejo y estamos aquí de vuelta hasta ahora.
sienta en su muñeca todo el orgullo y admiración que los españoles sentimos por nuestra Guardia Civil con este impresionante reloj de alta precisión en edición exclusiva y limitada, con la bandera de España y el emblema de la Guardia Civil en la esfera y el honor es mi divisa en la parte trasera. Pídalo ahora mismo llamando a publi.com 902 180 190 y los 50 primeros pedidos recibirán de regalo una segunda correa de piel de ubrique y orgullo español, esta preciosa insignia de joyería en plata de ley con nuestra bandera nacional. Páguelo como quiera, contra reembolso, con tarjeta de crédito o en cómodas cuotas mensuales. Luzca con orgullo el reloj homenaje a los GRS de la Guardia Civil. El mejor regalo para esta Navidad. Llame ahora y pídalo en el 902 180 190 o publi.com. Pasan 22 minutos de las 10 de la noche. Mañana, esta noche es importante, ¿eh? Porque hoy vamos a dar muchas claves, pero mañana lo va a ser más, y sobre todo a partir de las 8 menos cuarto, en ese especial informativo, en el que todos los servicios informativos de Intereconomía, el equipo del Gatalagua, estaremos aquí en riguroso directo dando el recuento de esa jornada electoral, esa noche electoral que promete ser apasionante, y después también, como siempre, el mejor análisis con los mejores analistas, y valga la redundancia. Tenemos ya, venga, vamos a analizar. Les preguntaba antes si mañana se va a votar con la cabeza o con el corazón, con el sentimiento. Eso luego se lo preguntaremos a los analistas, perdonen, pero sí que me gustaría introducir algún otro elemento a la hora de saber hacer balance de lo que ha sido la economía, la marcha de la economía catalana en estos meses. ¿Cómo está? ¿De dónde venía? ¿Qué es lo que ha experimentado como consecuencia del procés? Y, ojo, las previsiones para el año que viene, que no son nada halagüeñas. Para ello, para hablar de todo ello, tenemos a Diego Sánchez de la Cruz, que está en nuestro plató. Diego, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, buena nit. Buena nit, claro que sí, que estamos aquí. Bueno, gracias por estar con nosotros en El Gato. Cuéntanos, porque hoy, primer titular, a ver si nos lo explicas. Hemos conocido la inversión productiva extranjera en nuestro país, con los siguientes datos. Les hemos preparado algunos datos que en Cataluña es preocupante. Fíjense, en España ha caído un 42% hasta los 4.673 millones. Pero si lo sacamos por comunidades, en Cataluña ha caído un 74%, casi un 75% la inversión productiva de fuera de nuestro país. En el País Vasco, por contra, ha subido un 123% y en Madrid sigue subiendo. Es decir, que la Comunidad de Madrid sigue estando a la cabeza, como van a ver que con estos datos, con la actualización, el ranking, digamos, de la inversión productiva en nuestro país queda de la siguiente manera. Madrid aglutina el 61,4%, no el 614%, perdón, hay una errata ahí, el 61,4%, Cataluña el 11% y la Comunidad Valenciana en torno al 10%. Diego, ¿qué es la inversión productiva extranjera y qué significa y por qué se han producido estos datos? Pues bueno, se le llama así a la inversión directa, ¿no? La que no son compra y venta de acciones, que es una inversión un poco más especulativa, si me apuras, ¿no? Que viene y va, que son posiciones que se hacen y se deshacen en las carteras, sino que es una entrada de capital en las empresas de nuestro país. Y aunque estas cifras yo creo que son muy interesantes, hay que tener en cuenta dos cuestiones. La primera es que hay una tendencia de mucho más largo plazo que nos dice que las cosas para la inversión en Cataluña ya llevaban una temporada bastante mal. Si cogemos los datos desde el comienzo del año, desde el 1 de enero hasta el pasado mes de septiembre, el último para el que tenemos las cifras de inversión mensuales, vemos que las cifras de inversión en Cataluña están cayendo en el entorno de un 37%. Y por otro lado, si nos ceñimos solamente a este dato que estabas compartiendo, hay que tener en cuenta que son las cifras del tercer trimestre del año, es decir, cubren los meses de julio, agosto y septiembre, pero se dejan fuera
octubre, noviembre y diciembre, con todo lo que ha pasado en Cataluña en los meses de octubre, noviembre y diciembre. Por lo tanto, estas cifras son, en gran medida, la antesala de lo que sabremos dentro de unas pocas semanas. Por dejarlo claro, esto es pre-referéndum, esto es predeclaración de independencia, esto es pre-artículo 155, con lo cual lo que viene después puede ser mucho peor. Así es, así es. Entonces tienes que, si coges las cifras desde comienzos de año hasta los últimos datos disponibles, en Cataluña ya tenían una caída del 37%. Contrasta esto con un aumento generalizado en el resto de España, donde hay una situación económica favorable. De modo que la caída en Cataluña, a priori, no se explica más que por un aumento de la desconfianza. Si luego rascamos en las cifras, lo que vemos efectivamente es que conforme avanza el año, esa caída va a más. Porque en el último trimestre, para el que tenemos datos, ya, como bien decías, ha bajado un 75%. Pero, como bien te digo, esto no considera todo lo que ha pasado en octubre, en noviembre y en diciembre. Sí que hay indicadores adelantados, por ejemplo, de la inversión en la industria, y nos hablan ya de que no solo se mantienen las caídas, sino que se mantienen en datos bastante significativos. Te pongo un ejemplo. Los pedidos en la industria catalana están ahora mismo estancados por completo. Por comparación, en Madrid están subiendo, pero que están subiendo un 70%. Y están creciendo en Aragón, están creciendo en Comunidad Valenciana, están creciendo en Baleares, están creciendo en todas las regiones que están sacando más tajada de lo que está pasando, un poco a costa de la economía catalana, que ha salido muy golpeada de toda esta locura. Eso te iba a decir, Jordi. Diego, para la gente que nos ve, algunos indecisos, gente que no sepa cómo ha afectado, digamos, este proceso de casi 2 años, este gobierno de Junts pel Sí, ¿le ha ido bien o le ha ido mal a Cataluña? Una breve explicación y luego vamos a ahondar en datos concretos, un informe que hemos preparado junto contigo. Bueno, en líneas generales, ¿qué dirías? Yo creo que, por dar un solo titular, nos hemos centrado demasiado quizá en las empresas y en la inversión. Yo me quiero centrar por un momento en las personas. Por cada persona que se ha ido a vivir a Cataluña en los últimos años, ha habido 15 que se han ido a vivir a Madrid. Obviamente Cataluña... Del resto de España hablas, ¿no? Correcto. Obviamente Cataluña es un polo de atracción económica, lo tiene que seguir siendo y siempre lo ha sido. Lo lógico sería que esas cifras estuviesen muy equilibradas, que por cada persona que se va a Madrid se vaya a otra a Cataluña, o que más o menos haya una relación de 1-2 o 2-1. Estamos hablando de 15-1, Gonzalo. Está pasando algo. Está perdiendo atractivo económico a marchas forzadas Cataluña, y esto hay que abordarlo de una vez. Hoy está Cataluña en la portada de toda la prensa extranjera económica, del Financial Times, del Wall Street Journal. Hay mucho interés por la figura de Inés Arrimadas y de Ciudadanos. Hay muchos perfiles, entrevistas en el extranjero, pero también hay muchos nervios porque la aritmética es la que es y todo apunta a una prolongación de la incertidumbre. Hechos concretos, y vamos a ahondar sobre todo en la economía. También me gustaría ya a nivel empresarial y de grandes datos, pero también la doméstica, lo que afecta a los catalanes. Vamos a ir viendo algunas informaciones que hemos ido preparando con Diego. Empezamos, si te parece, lo que ha sido el run-run, el día a día, las salidas de empresa. Diego, hoy, 20 de diciembre, se constata que desde el 1 de octubre han salido más de 3.100 empresas de Cataluña. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que no era casualidad el que en los 4 años anteriores, que es básicamente lo que ha durado esto, porque como bien dice la palabra, es un proceso, y ese proceso empezó hace tiempo ya. Desde que empezó esa agenda independentista a llevar a Cataluña hacia esta situación, la salida de empresas se ha situado en el entorno de las 8.000. Pero claro, hablamos de 8.000 repartidas en un lapso de 4 o 5 años. Sin embargo, en un lapso de apenas 2-3 meses, sí, de lo que estamos hablando es una caída muy importante, de 3.096 empresas, si somos exactos, sí, con las últimas cifras del Colegio de Registradores. Es una auténtica locura. Ha habido días en los cuales los colegios las notarías estaban que no daban abasto y tenían que abrir el fin de semana. Es hasta ese punto lo que hemos estado viendo. Y además, la salida de empresas no solo contempla primero el cambio de sede, sino que también contempla el cambio de sede fiscal en muchos casos, y poco a poco hemos ido conociendo voluntad de distintas empresas. Es más, recuerdo que lo dimos aquí como primicia, de instalarse, por ejemplo, en Alcobendas, empresas con plantas, con fábricas en Cataluña. ¿Eso ocurrió realmente al final? Se está desarrollando ahora mismo, y son peticiones por las decenas, en ciudades como Alcobendas, en el propio Madrid capital, etc. Más datos, Diego. Vemos que el peso de la economía catalana en el PIB nacional y en el conjunto de España ha caído al 18%. Eso es lo que ha implicado incluso que Madrid le haya hecho sorpaso, esa competitividad que siempre hay entre Madrid histórica y Cataluña. Y luego
crecimiento económico ha caído al 1,7%, ¿no? Esto Claro. entiendo que es 2017. Sí, bueno, es que esa es la previsión de crecimiento como cambia de un año para otro. Pasa del 3,6 al 1,7, es decir, se desploma a la mitad. Pero cuidado, esta predicción, que es la que hace Funcas, que creo que tiene un buen servicio de predicciones económicas, parte de que la situación se normaliza. Y las encuestas creo que no nos dicen que la situación se vaya a normalizar, o al menos que pueda haber un periodo de interinidad hasta que se forme algún tipo de gobierno de 3 meses, que puede parecer poco, pero en economía es un cuarto del año, es un trimestre. Entonces, esa perspectiva del 1,7 se puede pecar de optimista perfectamente. Yo te recuerdo que las cifras de PIB en cuanto a lo que es la actividad sintética mensual, los datos de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal lo que apuntan es que ha habido incluso momentos de recesión de la economía, es decir, que la economía ha estado decreciendo durante algunos de estos compases, ¿no? Desde el 1 de octubre. Algunos datos más. Venga, Diego. Ventas de grandes superficies han caído un 12% desde el referéndum del 1 de octubre. Claro, esto tiene especial importancia porque hablamos de de un periodo anual en el cual se dan varios hitos para el comercio. Por ejemplo, el famoso Viernes Negro o el puente de la Constitución o ahora la campaña de Navidades. Es decir, que las grandes superficies, que son las que más tirón tienen en estas fechas, al contrario del pequeño comercio que tiene que pelear siempre con una situación un poco más complicada, que las grandes superficies se estén dando caídas del 12% precisamente ahora, que es cuando deberían estar beneficiándose de ese efecto calendario y de todo lo que conlleva ese tramo final del año, es bastante llamativo. Y bueno, las cifras además en el caso de las grandes superficies no solo no han remontado, sino que han ido a peor conforme se han ido conociendo los informes de la patronal. O sea que puede ser que ese dato se quede corto. Algo gravísimo, reservas hoteleras, porque Cataluña no es solo un foco del turismo del resto de España y a nivel internacional, sino también de lo que es el turismo corporativo, que es el que verdaderamente deja dinero. Organizaciones de grandes eventos, de las ferias, etcétera, etcétera, ha caído un 30% desde el 1 de octubre, 5.000 millones de euros. Claro, y en los índices de atractivo turístico y hotelero, Cataluña, y en concreto Barcelona, es una de las regiones que más le apetecen al mercado extranjero, tanto de visitantes como de inversores. A pesar de que Ada Colau ha impuesto una moratoria al desarrollo y concesión de licencias de nuevos hoteles. A pesar de todo eso, seguía interesando mucho el mercado de Barcelona. Y ahí tienes esa cifra. Yo siempre doy un dato como referencia. Después de los atentados, con todo lo que supuso ese golpe para la ciudad condal, la caída fue del 5% en 2 semanas. Y luego más o menos se estabilizó ya la demanda hotelera. Aquí estamos hablando de una caída del 30%. Y no ha muerto nadie, gracias a Dios. Y no ha habido un atentado terrorista, gracias a Dios. Estamos hablando de una crisis política institucional, pero es que el impacto es 6 veces mayor que el que tuvieron los atentados de las Ramblas. Diego, todo esto a los ciudadanos catalanes que nos estén viendo, todo esto les afecta de alguna manera, directa o indirectamente, ¿no? Ya no digo los que directamente tengan relación con un puesto de trabajo en una gran superficie o se dediquen a la hostelería, pero todo esto repercute en lo que es la economía catalana en general y al bolsillo de los catalanes en particular. Bueno, el mejor ejemplo son los datos de paro, que los hemos ido conociendo y hemos visto cómo mes a mes se ha apreciado un diferencial. Cuando se ha creado empleo, se ha creado menos empleo que en la media española y que de lo que se venía creando en Cataluña, y cuando no se ha creado empleo se ha destruido más empleo y más empleo que en el promedio anterior catalán. O sea que lo mires por donde lo mires, con los datos así más generales, más elevados o bajando a pie de calle, hablando de cuestiones como el empleo, como el consumo, eso está ahí. Es una situación muy poco inteligente en la que se ha metido ahora mismo Cataluña por unas élites de lo más irresponsables. Bueno, señores de la mesa, yo no sé, decía antes si mañana se vota con la cabeza o con el corazón, porque cualquier ciudadano de Cataluña que entiendo que lea la prensa, que conozca estos datos, porque estos datos entiendo que no son muy difíciles de encontrar, más allá de que los medios subvencionados en Cataluña evidentemente no los publiquen o los maquillen. Pero viendo esto, más allá de las mentiras y del enfrentamiento familiar, de amistades profesional, entiendo es que no sé cómo todavía hay gente que vota al independentismo. Bueno, perdón. No, Iván, por favor. Iván. No, yo pienso que, por supuesto, las pasiones mañana van a jugar un papel muy importante. Pero es que hasta programáticamente se han impulsado. No olvidemos que
gran parte del ideario nacionalista pues, se basa en mitos, en falsificaciones de la historia, en sentimientos en gran medida, en el apego al terruño, en fin, en cuestiones muy primarias. Incluso el propio PSC, no olvidemos, pues que ha apelado al sentimentalismo, y Z es un social sentimental, por llamarlo de alguna manera. Es decir, que mañana se juega en gran medida, y a mí no me gusta porque creo que las pasiones y los sentimientos deben aparcarse en las decisiones políticas, son esferas diferentes, se vota mucho con el corazón. Cierto es que el corazón pues tiende hacia un lado o hacia otro en función de la búsqueda de unos objetivos políticos concretos. Muchos de los que mañana votarán a las opciones llamadas constitucionalistas, pues lo hacen con el deseo de que acabe en gran medida la tiranía impuesta en los últimos años en Cataluña con el respaldo de los partidos que han gobernado la nación. Entonces yo creo que hay una ambivalencia, pero el peso mañana de las pasiones y del corazón y de los sentimientos y de los deseos es enorme. Ya, pero mira, generalmente en las votaciones había un debate muy profundo acerca de si la gente votaba de forma racional o emocional, ¿no? Y generalmente la rational choice, la elección racional, no es el argumento que utiliza la mayoría de los ciudadanos cuando votan. Eso es un hecho. Lo que pasa es que en esta ocasión aquellos que voten con el corazón y que busquen propuestas para avanzar en el futuro de Cataluña, para desandar el camino mal andado en los últimos años, el de recuperar la confianza, el de recuperar la convivencia, además de votar con el corazón, van a votar con la cabeza. Los que votan con el hígado, los que votan desde el rencor, con el odio, los del rechazo, los que insultan, los que faltan al respeto, los que llaman al resto de españoles ladrones, los que a sus conciudadanos catalanes los llaman fascistas o colonos o iros de aquí. Esos que votan con el hígado no votan con la cabeza. Desgraciadamente, esa es una parte muy importante de la sociedad catalana, pero justamente mañana uno de los factores clave a la hora de dar la vuelta a esta situación es que voten más catalanes que nunca, que voten con el corazón con propuestas positivas de cambio radical en la política catalana, que justamente corrijan estos datos que son terribles. Porque en el fondo tú lo decías muy bien, yo creo que tú has hecho un apunte formidable, porque los datos siempre son, no es que sean fríos, son a veces son siempre contundentes, en este caso son terribles, pero es que además detrás de los datos, detrás de las cifras, hay personas que han perdido su empleo, personas que no se les ha renovado el contrato, personas que de repente la previsión que tienen para el año que viene de realizar trabajos se les ha cerrado. Yo conozco muchas de esas gentes. Y esa gente es la gente más débil, más humilde, la que está sufriendo los juegos irresponsables, como tú bien decías, no de unas élites, sino de una clase política que está llevando a Cataluña y la ha llevado al precipicio. Pero no solo en el mundo político, sino en el mundo real. No puede ser que cuando el resto de España está saliendo de la situación económica, de que está creando empleo, podemos cuestionar que sea de la óptima calidad, pero en el fondo se está viendo una situación, oye, de luz al final del túnel. En Cataluña algunos hayan decidido parar, dar la vuelta y volver hacia atrás. Lo que hay que hacer es justamente llamar a la votación a mañana, llamar a que la gente vote con el corazón, porque en esta ocasión votar con el corazón es votar con la cabeza. O sea, lo que pasa es que yo creo que en buena medida ese proceso de hepatización del voto, de votar con el hígado que tú decías, el argumento económico... Hepatización, oye... Sí, ese es un palabra importante. No, que yo todos los días con Esparza aprendo cosas, pero no sabía que también este vocablo. No, me ha gustado. Bien. Se aplica también... Para un ensayo eso. Totalmente. Se aplica también... Bueno, es Pareto, los núcleos, las derivaciones, todo eso. Al final nadie inventa nunca nada. Se aplica también al votante separatista. Es decir, todos estos datos el votante separatista los interpreta en un código muy concreto. Todo esto nos pasa por culpa de España. El problema es... Si no fuera porque no podemos hacer nuestra política... si no fuera por eso, seríamos prósperos, pero estaremos esa enorme losa de un país que nos impide, un país opresor, ¿verdad? Sí, pero esta es la revolución de las clases medias altas. No, pero es que yo creo que entonces, en Cataluña hay un problema añadido. Concluyo. A mí estoy oyendo muchísima gente que piensa con la mejor intención que el hecho de que haya mucho voto hasta el momento abstencionista que vaya a aflorar ahora va a ser inequívocamente un voto, digamos, españolista. Y yo, sinceramente, lo dudo mucho, porque son 40 años de condicionamiento psicológico. Dentro de gente que se ha abstenido, yo conozco unos pocos, muy pocos, y no tengo un conocimiento de la sociedad catalana mucho más superficial que el que tenéis vosotros, pero conozco un poco de todo. El abstencionista es un tipo normalmente que vota porque, bueno, no está a disgusto con lo que mandan y le da igual, ¿no? En Cataluña... ese que no está a disgusto con los que mandan,
no es alguien que no está a disgusto con el gobierno español, es alguien que no está a disgusto con el gobierno separatista y que comparte la misma comunión en el concepto nacional creado en los últimos 40 años, lo comparte con la élite política que allí ha mandado y que no identifica sus problemas con el egoísmo y la locura de una oligarquía separatista. Así que no lo sé. Pero el problema es que Mariano y Javier. Los nacionalistas, los independentistas, se han creado su propio universo, un universo que va en una dirección contraria al de todos los españoles, al del conjunto de los españoles, ¿no? Entonces, estos datos que hemos visto ahora, que hemos repasado, que son datos objetivos así, pero ellos los niegan. Es decir, hemos escuchado este lunes pasado en el Senado cómo el portavoz de Esquerra, el portavoz del PDeCAT, negaba que 3.000 empresas se hubieran marchado de Cataluña y lo dejaba en 300. Es decir, de 3.000 a 300. Y se quedan tan anchos. Lo niegan, no lo demuestran, pero lo niegan. Y es su discurso que se lo creen. Y tienen un electorado que se lo compra. Es decir, ese discurso se lo compran millones de personas en Cataluña. Y eso pues es así. Se atreven a negarlo y ya está. Y pasa con los datos económicos y pasa pues, con todo lo que rodea a ese universo que se ha creado. Pero de todas formas, el voto ultranacionalista, porque no podemos hablar de nacionalismo, tenemos que hablar en Cataluña de ultranacionalismo, que es lo que ha estado gobernando en Cataluña en los últimos años, pues es imposible que sea racional. Es decir, es un voto esencialmente sentimental, porque está basado pues, en pasiones, en bajas pasiones también, en mentiras, en muchas mentiras, en crearse una historia propia que no se sustenta absolutamente en ningún hecho probado. Es decir, es sentimental básicamente. Yo creo que ahí sí que va a haber una batalla entre el voto sentimental ultranacionalista y el voto más racional, porque ese aumento de participación que se prevé también en las encuestas, yo creo que va en esa dirección. Es decir, ese aumento de participación que se atribuye más a los constitucionalistas es más racional. Es decir, con estos datos que hemos conocido, que hemos visto ahora, que hemos repasado ahora, pues hay mucha gente que se está asustando, que está diciendo ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Dónde vamos a llegar todavía más en el futuro, ¿no? Entonces yo creo que ese voto de mañana sí que va a ser en buena parte también racional para poner freno ya al ultranacionalismo que ha gobernado en Cataluña. Javier. Me parece interesante. Yo siempre he dicho, creo que lo he dicho aquí alguna vez, en Cataluña hay un componente añadido, que también hay en el resto de España, pero allí también es mayor, tiene una mayor incidencia y hay un cierto crecimiento de la sociedad hacia la izquierda ideológica en Cataluña más que en otros lugares, porque es una tendencia que suele ocurrir. ¿Histórica o actual, dices, Javier? No, presente. Presente, bien, actual. Y suele ocurrir en las sociedades, cuanto más desarrolladas, tienden más, en cierta forma, a comprar luego las ideas un poco de izquierda, es decir, ese desapego de la economía basada en los números. Es algo típico, ¿no? Y Cataluña tiene ese componente que es distinto que en otros lugares de España. Es decir, los datos que hemos visto son demoledores, pero la economía también es verdad que es como un transatlántico o como un gran petrolero. Es decir, los movimientos de la economía no se perciben. Tú giras el timón del petrolero y cuando empiezas a darte cuenta que está virando, es decir, has recorrido 100 millas, ¿no? Es decir, pues la economía funciona un poco así. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos datos que son bastante escalofriantes, es decir, realmente, ¿cómo se trasladan a la sociedad? ¿Cómo los percibe la sociedad? Todavía no los ha percibido plenamente, es mi opinión. Es decir, y por eso, ese juego de la mentira que utilizan en Esquerra Republicana y todos, y el Frente Separatista, porque yo ya no los llamo nacionalistas, son separatistas, pueden jugar con esa falta de percepción que hay todavía en la calle. Es decir, pueden jugar a la manipulación y a la mentira, porque todavía no se siente ese impacto, que va a ser terrible y va a ser un deterioro que va a ir a mayor. Es decir, va a ir a más. Entonces, ese es el gran problema que veo yo en esta convocatoria de elecciones, la falta de percepción de la realidad. Es decir, no es una cuestión meramente sentimental. Hay un voto instrumental, que no es sentimental, es instrumental el del separatismo. Que las bases pueden jugar con los sentimientos, pero que es una convicción de un objetivo. Es decir, hay que pagar un precio, pero este es el objetivo que debemos conseguir. Es bastante más racional de lo que parece, aunque tenga sus costes. Pero lo que hay que intentar trasladar en Cataluña no es un voto racional, es trasladar, intentar comunicar que, lógicamente, que esto que ahora mismo lo percibe la sociedad catalana como una tremenda tragedia que se les viene encima, es decir, va a suceder de aquí a 6 meses, un año, que es cuando de verdad van a percibirlo en toda su dureza. ¿Por qué las empresas, o por qué el capital extranjero no va a Cataluña? No solo es por la cuestión independentista, es por lo que conlleva. La incertidumbre institucional es terrible para el dinero. Diego. Por usar otro, bueno, no es un neologismo porque en realidad lo podemos llevar prácticamente hace 2000 años, ¿no? Pero la ideología del pobrismo,
la idea de que pobres estamos mejor que ricos. Eso está muy presente en Cataluña y no es un sentir que esté muy esparcido, creo yo, en el debate político español en comparación con cómo está en Cataluña. Te voy a dar algunos ejemplos. En Cataluña se ha aceptado que, siendo una capital de un tremendo atractivo turístico y hotelero, se decrete una moratoria que impide abrir nuevos establecimientos hoteleros o hacer inversiones para desarrollar los hoteles que ya existen en la capital. Esto lo decretó así Ada Colau y no hemos visto ninguna respuesta. No se ha provocado ningún escándalo. En absoluto. Y esto es devastador, porque Cataluña está a la cabeza en el apetito de todos los inversores europeos dentro del sector hotelero. Mires el ranking que mires. De hecho, uno hasta a veces piensa, si fuera de España, leen las noticias y son conscientes de cómo se está tratando allá ese sector, porque fuera de España está el capital deseando entrar y no puede en ese sector. El Mobile World Congress, otro ejemplo, ¿no? El Congreso de Telefonía Móvil, de Tecnologías Digitales. Bueno, hay una hostilidad manifiesta por parte Sí, pero eso no es, digamos, el separatismo. Eso es ya Ada Colau y sus flirteos y coqueteos con la extrema izquierda y demás. Pero efectivamente es un vector muy importante socialmente. Retroalimentándose esos dos sí, pero sectores. que eso, perdona, lo del Congreso este de móviles que podría ocurrir en Madrid, que Carmena no nos extrañe nada que de repente diga que el año que viene en IFEMA se empiezan a, porque no es economía sostenible, a dejar de celebrar determinados congresos. Aquí se achantarían más que allí, ¿eh? Pero aquí ya ha ocurrido. Déjame que termino, por ejemplo, la situación del movimiento Ocupa, mucho más tolerado en Cataluña que en cualquier otra región de España, aunque es un problema nacional. El que se vayan con las empresas, la reacción ante estas 3.000 que se han ido, en muchos casos ha sido negarlo, como decía Mariano, y en otros casos ha sido la CUP, por ejemplo, pero otros segmentos de la coalición de gobierno han dicho, Esquerra, sin ir más lejos, que es bueno que se vayan porque se quitan la careta a los empresarios que no están dispuestos a formar parte del proceso de construcción nacional. Y la cuestión de la Agencia Europea del Medicamento, otro ejemplo más, un sector que podía haber generado miles de empleos por la llegada de técnicos anualmente. Bueno, son 5 ejemplos, pero la lista es muy larga. Y eso tiene un nombre, eso es pobrismo, y eso está instalado en el nacionalismo. Me cuenta un elemento que a veces se nos escapa en el análisis, que esto también es una división política, que es una división que afecta a campo-ciudad. Es decir, que hay una Cataluña dual, la Cataluña urbana, sobre todo metropolitana, que no es nacionalista en su mayoría. Hay muchos municipios muy relevantes de la corona metropolitana de Barcelona, Hospitalet, la segunda ciudad más importante, donde el nacionalismo es testimonial. O el separatismo es residual. Hay ayuntamientos donde tienen 1 o ninguno, o 2 de 20 regidores. Es decir, la presencia del separatismo en la conurbación metropolitana de Barcelona, que es donde se centra la industria, los servicios, los hoteles, las ferias, es residual. Hay una batalla, es decir, ellos en el fondo hay una lucha entre esa parte de Cataluña rural que en el fondo castiga a Barcelona de esta manera. Porque el nacionalismo que tiene una componente carlista muy importante, tradicionalista, lo digo porque psicológicamente es relevante entender esto. Es como yo creo, Jordi, entiendo la razón histórica, pero me parece sencillamente un disparate. ¿Disparate? Sí, porque Núria Parlon, ¿qué es? No les importa Nuria Parlon, ¿qué es? No les importa. Nuria Parlon, ¿qué es? Pero Nuria Parlon, por ejemplo, que está en Santa Coloma de Gramenet, que es un municipio, pues juega con eso. Ella seguramente es nacionalista, pero evidentemente su electorado en Santa Coloma no lo es. No lo es. Es exactamente la cuestión. Es una señora del PSC. No, perdóname, es un análisis muy simple. No lo digo porque en el fondo... El simple es el tuyo, que remontas a Puigdemont, a conseguir la tercera guerra carlista, Jordi, por Dios. Y tanto, el legitimismo carlista va a llegar. Que llevamos 40 años que se ha muerto Franco y no sabéis dado cuenta de lo que ha pasado. Es una ciudad rebelde para ellos. Barcelona es una ciudad rebelde para quién. Rebelde para el nacionalismo catalán. Lo hemos visto todos los españoles, querido Jordi, en estos últimos meses. No, vamos a ver. ¿Cómo? Pero yo no me sé contra 1.300.000 barceloneses y catalanes en la calle. ¿Eso? ¿Dónde lo has visto tú en Madrid? Tanto Venegas, sí, Madrid sí lo he visto. ¿Con banderas de España? ¿Dónde? En Madrid sí, hombre. No, pero dice la cifra del 1.300.000. Tanto Venegas como Vélez han puesto el dedo en un asunto que a mí me parece extremadamente importante, que es lo siguiente. El desplazamiento hacia la izquierda. Claro, sí. Que tú recuperabas relazabas con el tradicional anarquismo de Montseny y compañía, ¿verdad? Y que desde mi punto de vista es determinante, porque para esa gente... Si trajo el Mobile World Congress, lo trajo el alcalde socialista del PSC, por favor. El desplazamiento hacia la izquierda, Jordi, el desplazamiento hacia la izquierda no es el Partido Socialista. El desplazamiento para la izquierda son los hijos del Partido Socialista de hace 10 años, que son los que se han hecho ocupas.
el desplazamiento hacia la izquierda es la Cataluña de Colau, es la Cataluña de Domènech, es la Cataluña de toda esta gente que no, perdón un momento, que no es separatista porque le da igual, porque lo llevan asumido, porque llevan 40 años en esa atmósfera. Y para ellos es más enemigo Ciudadanos que Esquerra. Claro. Y esa es la cuestión, que desde entonces hasta ahora han pasado 40 años, 40. Y en esos 40 años no ha habido carlismo alguno en Cataluña. Lo que ha habido, lo que tú digas, carlismo de Carles Puigdemont. Lo que ha habido, es la creación, como en el resto de España, de una opinión Vamos a dejar, luego del rebate, Jordi, que concluya Esparza. A ver. Lo que ha habido es la creación de una opinión pública muy mayoritariamente de izquierdas, porque la derecha perdió la batalla cultural y la entregó deliberadamente hace mucho tiempo, y además, en regiones concretas, solo un poder legitimado, que era el separatista. Y de eso no sales con el recurso a IZ. ¿Entiendes? No sales, es que no es ya la cuestión, es que estamos ya mucho más allá de eso. Bueno, interesantísimo debate el que estamos teniendo, enseguida todos piden la palabra, cedo la palabra al resto de miembros de la mesa. Insisto, el Gat al Agua, pueden votar a través de YouTube, de la aplicación, cojan su teléfono, se descargan la aplicación de YouTube y a través de ahí, en nuestro canal Intereconomía Tube, lo votan. ¿Quién quieren que se lo lleve? Javier Venegas, Mariano Calleja, Iván Vélez, Jordi Cañas o Esparza. Incluso pueden Esparza, votar. No, de verdad. Por cierto, y otra de la aplicación que a mí me gusta mucho, pueden votar de repente, a lo mejor, ahora votar a Esparza y después a lo mejor que a las 11:15 Esparza diga algo que no les ha gustado y mira, me está gustando más Jordi, pues cambiar el voto incluso se puede, que eso está muy bien. Tenemos que despedir a Diego Sánchez de la Cruz. Diego, muchísimas gracias por haber estado en el Gato esta noche. Venga, a ver qué tal lo de mañana. A ver qué tal. Y lo iremos comentando. Y feliz Navidad. Venga, que vaya bien. Brevísimo consejo y estamos aquí de vuelta con más invitados, más testimonios de lo que ha ocurrido hoy y este interesante debate de qué es lo que está ocurriendo en Cataluña y el papel, el compadreo que hay entre la izquierda, el nacionalismo. Ahora lo vemos. Hasta ahora. ¿El catalán como mérito o como requisito para trabajar en la sanidad pública balear? Ya con problemas de sueño, que te ven amenazados. Antes de que acabe el año usted se marcha de aquí. El día 28 de mi última guardia. No hay vivienda fácil. La vida está horrorosa, ¿no? Y además tienes que saber catalán, Bedo. Quieren para que venga la gente hablando catalán, a quien nosotros, en un buen castellano, le digamos, tranquila. Les mostramos la denuncia, los testimonios de los médicos de Baleares tras la aprobación de ese decreto que les obliga a hablar en catalán. Se lo contamos absolutamente todo esta noche en catalán. 7:45 de la noche, especial informativo, el Gat al Agua, aquí en directo en Intereconomía, hasta más allá de la medianoche. Todos los detalles de todo lo que ocurra con nuestros enviados especiales, nuestros analistas, el recuento de votos, todo esta noche apasionante que se prevé, la de mañana, la podrán vivir aquí. Nos vamos en directo hasta Barcelona. Ahí está Cristina Seguí, a quien mañana le va a tocar trabajar, como no puede ser de otra manera. Cristina, buenas noches de nuevo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? No voy a trabajar, voy a disfrutar mañana. Sí, bueno, por cierto, porque que va a ganar estar Ciudadanos de bueno, carrera. pero a ti te va a tocar estar en la sede probablemente de Esquerra Republicana, así que prepárate, sabes que es territorio amigo, nos quieren mucho ahí.
Pero bueno, Cristina, esta jornada de reflexión, ¿qué has visto en las calles de Barcelona? Antes nos has enseñado ese cartel que ponía Lliures, de decoración navideña, que de navideño tiene poco, pero bueno. Y cuéntanos, ¿qué has visto? Sí, acaban de apagarlo, sí. Pues mira, los ánimos, desde luego, mucho más relajados que el 1 de octubre, porque era otra cosa completamente alegal, pero sí es cierto que hay como la opinión de la gente, que hay una segunda oportunidad. Ellos se lo toman como un segundo referéndum, están convencidos absolutamente de que van a ganar, pero también es cierto que se observa un poco más de miedo, porque es cierto que el monopolio de ese voto emocional, antes estabais hablando del voto racional, ya no lo tiene únicamente el bloque independentista. Ayer Arrimadas demostró que ha sabido perfectamente leer el espíritu del 8 de octubre, el millón de personas que salió a la calle, y ayer se vio en el meeting que hizo en feudo del PSC, ¿no? Mensajes de libertad, de basta la humillación de los últimos meses. Es decir, es cierto que además de racional, el voto de Ciudadanos ha sabido apoyarse en un voto, en un recurso más emocional. Ambiente, Cristina, en las calles. No sé si has tenido, creo que has llegado a última hora de la tarde, pero no sé si has tenido ocasión de pasearte por las calles de Barcelona y ver banderas. No sé si a mí me sorprendió la última vez la cantidad de banderas españolas que hay, como las esteladas, digamos, que ya están dando marcha atrás, y había menos, aunque a fuera de ser sinceros, y sobre todo en el barrio donde estás, en el barrio de Gracia, hay muchísimas más esteladas. Pero, ¿qué situación ves en la calle? Sí. Bueno, es cierto que no ha dado tiempo a comprobar zonas que están también cercanas a esta, que son más feudo, por ejemplo, del Partido Popular, ¿no? Donde pueden haber más banderas españolas. En lo que respecta a este barrio, en lo que respecta a Gracia, esteladas, muchos lazos amarillos, gente que pasea tranquilamente por la calle esperando mañana con lazos amarillos, y sobre todo este cartel que hace un momento se ha apagado, donde están ahora diciéndonos de todo desde un coche. Donde pues hay mensajes subliminales de campaña y mensajes de petición de liberación de lo que ellos denominan los presos políticos, ¿no? Bueno, Cristina, toca descansar. Gracias por esta crónica de ambiente en esta jornada de reflexión. Ahora veremos, por cierto, cómo la ha ido Inés Arrimadas, que paseaba junto a su marido, descansando, y le han insultado. Y también vamos a ver, es que no te ha pasado, Cristina, nos alegramos. Ayer, a una entrevista que hacíamos en El Gato en directo desde Barcelona, a nuestro entrevistado le tiraron huevos. O sea que ahora lo vamos a ver. Esperamos y deseamos que no te pase, Cristina. No descartes repetirlo, no descartes. Estaremos ahí también. Bueno, mañana más. Gracias, Cristina. Buenas noches. Descansa. A vosotros, un abrazo. Lo dicho, Nicolás Jiménez de Parga, esta entrevista que le hacíamos ayer, eres uno de los portavoces de una asociación juvenil, de estos movimientos espontáneos que salieron en Barcelona a raíz del 1 de octubre con banderas españolas, que normalizó, digamos, el sentimiento del orgullo de sentirse tanto catalán como español, o por sentirte catalán, por ello muy español. Vean lo que ocurría en esa entrevista para que luego digan que la situación está normalizada en las calles de Barcelona. Pues a través de grupos de amigos y grupos de amigos y grupos de WhatsApp, no es nada, es que me estaban tirando huevos por ahí y por eso me he callado, perdón. ¿Qué ha pasado? ¿Hay algún problema que no tirando huevos? ¿Quién te está tirando huevos? No, bueno, es que había unos energúmenos tirando huevos. ¿A quién? Desde una esquina, escondidos, como siempre, nunca en la cara. Sí, a mí. Ostras, pues oye, Nicolás, vamos, desde luego, como siempre, en energúmenos no se puede calificar, para que luego os digan que hay una situación de absoluta normalidad. ¿Cómo puede ser que en pleno siglo XXI? Luego los ultras somos nosotros, los de la extrema derecha somos nosotros, y los que vamos... Esto ocurría ayer, ¿eh? A Cristina Seguí no le ha sucedido nada. Venga, algún matiz. Antes de presentar a nuestro próximo invitado de temas interesantes, Iván, ¿querías decir algo? Yo quería matizar un par de cosas así muy rápidas. Con respecto al giro que aquí se ha presentado de la sociedad catalana hacia la izquierda. Claro, la izquierda hay que matizarla un poquito más, ¿no? A mí me parece que, por supuesto, no podemos pensar, aunque persiste el peso del anarquismo catalán, persiste en el tiempo y hay cierto rastro en estos movimientos que se llaman antisistema, porque quieren la extinción del Estado.
Pero además yo señalaría otro factor, ¿no? en relación a este supuesto giro izquierdista de esa sociedad, y es el operado en los años 60 en la Barcelona ya plenamente obrera. En ese obrerismo se dio pues una especie de unión entre unos componentes llamados marxistas y los componentes católicos. Y eso, el que quiera investigarlo, no tiene más que irse a la fundación de Comisiones y al giro que da Comisiones. Es decir, en todo ese semillero que tenían de población obrera, de bolsas poblacionales en el cinturón industrial clásico de Barcelona, es ahí donde prende ese giro izquierdista al que hacía alusión Venegas, me parece a mí. Ahora bien, tomarle la temperatura es mucho más difícil, porque siempre enseguida hubo un entrismo del catalanismo que lo escoró hacia el independentismo. Eso por un lado. Y luego por otro, no quiero dejar pasar esta oportunidad de decir una cosa que me parece fundamental. El problema que tiene Cataluña es enorme, económico, social gravísimo, y probablemente esto no se recupere en décadas. Pero cometeríamos un error si pensáramos que el problema es de Cataluña, es un problema nacional. Cataluña es una mera región española, entonces los males de Cataluña afectan a la nación, independientemente de que se arruinen unos señores que tendrán que buscarse la vida en otras regiones, como ya se buscaron los que fueron allí huyendo de su pobreza, pero que el problema es nacional y en esa escala es donde hay que medirlo. Simplemente esos dos matices quería yo introducir. Te agradezco, Iván. Presentamos ya a Gabriel Martín, que es profesor de Derecho Internacional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, experto en contiendas electorales. Gabriel, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros en El Gato. Gracias a vosotros. Hemos invitado a Gabriel, es experto, como les digo, en lo que son este tipo de contiendas electorales, a raíz de lo que se está escuchando, el run-run, en el mundo separatista, ¿no? Esas acusaciones, sospechas de que pueda haber un pucherazo, de que por ello van a tener solo Esquerra Republicana entre 11.000 y 14.000 apoderados en todos los colegios electorales de Cataluña para supervisar las votaciones, esas acusaciones de fraude. Bueno, en fin, vamos a hablar de todo ello y vamos a explicar qué pasa a partir de las 8 de la noche, cuando se cierran los colegios, cómo va ese recuento hasta que se dan los resultados oficiales, si hay posibilidad de manipulación o no, cómo funcionan los apoderados, los interventores. Me parecen temas interesantes en el momento en el que vivimos y a 24 horas de esta jornada electoral. Antes escuchemos lo que decía el 30 de noviembre el portavoz de Esquerra sobre estos comicios. Sabria, efectivamente, vamos a escuchar a Sabria. Para nosotros estas son las elecciones que son ilegítimas e incluso ilegales por la forma en que se han convocado y por lo tanto nosotros no tenemos la certeza de que tengan todas las garantías democráticas. Por lo tanto, en estas circunstancias a nosotros nos ha parecido especialmente importante reforzar el control sobre las votaciones. Hemos abierto el web apoderats.cat, que a día de hoy ya tiene 6.000 personas inscritas, que nos ayudarán a llevar a cabo un recuento paralelo que nos dé todas las garantías sobre el resultado y evite cualquier tipo de pucherazo. Bueno, esto lo decía el 30 de noviembre. Parece ser que ya tienen cerca de 11.000 voluntarios apoderados que mañana estarán, ya les digo, en todos los colegios. Hoy, el periódico El Mundo publicaba una interesante conversación grabada el pasado lunes día 18 en un pequeño local de Esquerra Republicana, en el cual se puede escuchar a Silvia Sendra, que es un cargo de Esquerra Republicana del Distrito de Gracia, en el cual reúne a varios apoderados de Esquerra y les da las indicaciones de qué hacer para seguir lo que ha dicho el portavoz de Esquerra. Y lo que a su vez le habrá dicho probablemente Marta Rovira, Oriol Junqueras, etcétera, etcétera, ¿no? Cómo actuar en el día de mañana. Vean, porque a mí por lo menos me ha parecido muy alarmante y ahora enseguida lo abordaremos. Si esteu en el col·legi on us toca votar, és bastant probable que el president sigui el vostre veí d'escala, o el fruiter, o algú conegut del barri. Si tot està correcte, el president de la mesa decidirà el què. Si veieu que el president de la mesa no se'n surt, el vostre responsable... És que jo hi ha coses que no puc explicar, d'acord? El vostre responsable, tranquils, que ja farà... Com? No? Per recomanacions, perquè quan podeu tocar les sobres de les meses i posar les piletes i tot, no, però bueno, si es demanen que les posis, les poseu. Podeu ajudar en el recompte? No, però si us oferiu...
Si os ofrecéis voluntarios. Bueno, Gabriel, en cuanto ha visto estas imágenes, usted como experto en este tipo de lo que son los comicios, ¿qué le parece? Esto es imposible. O sea, en la primera, en la que hablábamos del portavoz de Esquerra y respecto del posible pucherazo del Estado, bueno, hay una cosa que se ha dicho correctamente, es decir, ellos pueden enviar todos los apoderados e interventores que correspondan a todas las mesas. Precisamente ellos no van a tener problema. Es decir, el procedimiento, no estamos, gracias a Dios, no estamos ni en Venezuela, ni en Zimbabue, ni en cualquier otro sitio. Aquí esto está absolutamente cronometrado. No a partir de las 8 de la tarde, la gente está confundida. Aquí el procedimiento electoral es válido incluso desde mucho antes del propio día electoral, dado que las mesas electorales se sortean ante notaria, hay un procedimiento de elección de los miembros de las mesas, de 2 suplentes por cada uno de los cargos de la mesa, 2 suplentes del presidente, 2 suplentes del primer vocal, 2 suplentes del segundo vocal. Todo esto tiene un procedimiento que se hace a través de los ayuntamientos. Teóricamente son procedimientos de sorteo público, con lo cual puede haber cualquier persona que esté presente, en principio no debería hacerlo. O sea, ahí no hay duda, ahí eso es inequívoco, que hay garantías, bien. Siempre y cuando hay garantías, siempre que haya posibilidad de que existan. Es decir, un municipio que quiera hacer un sorteo y que ese sorteo no haya nadie presente, pues podría teóricamente existir un presidente que estuviera puesto a dedo por el alcalde de turno. Vale. Podría existir, es decir, lo lógico es que no exista. Pero que eso sería la excepción, digamos, este caso que nos ha contado. El procedimiento es público, debe ser público y no debe haber ninguna duda sobre ese procedimiento. 1. 2. En la cuestión de las mesas, los partidos políticos pueden poner interventores y o apoderados en las mesas electorales y desde el minuto 1 de la jornada electoral pueden los interventores y apoderados llevar un seguimiento de los votos. Claro, esto que van a hacer un conteo paralelo, ¿no? Es que este conteo paralelo está establecido por ley. Es decir, los apoderados y los interventores tienen posibilidad de tener su recuento de votos y durante la jornada electoral anotar qué persona ha votado, y después cotejar esos números de votos con los números de las urnas. Eso en primer lugar. Un matiz que me parece... ¿Cuál es la diferencia, que no sé si es relevante, entre apoderado e interventor? La diferencia no es que sea mínima, es lo siguiente. Además aquí sí que va a afectar, o sea, no por un motivo esencial que yo creo que ya habéis comentado o vais a comentar seguro. Los interventores son personas que votan, tanto o en su mesa o en cualquier otra mesa. En caso de que voten, automáticamente se anula su voto en la mesa correspondiente suya, donde esté en el censo electoral, y automáticamente votan en la mesa en la cual están de interventores. Y esos interventores firman las actas. Eso es importante. Los interventores abren las actas al comienzo de la jornada electoral y firman las actas al cierre no de la jornada electoral, sino del recuento definitivo. Los apoderados, al contrario de esto... Los interventores son de partidos también, ¿no? Los interventores, claro. Designados, bien, por los partidos políticos, bien. Los apoderados son igualmente designados por los partidos políticos, están debidamente acreditados, pero no firman. Ni firman actas al principio de la jornada electoral, ni firman actas en el recuento, y tienen la facultad de que pueden estar libremente por varias mesas. ¿Cuál es el problema aquí? ¿Cuál va a ser el problema? Que dudosamente va a haber apoderados e interventores, probablemente del PP y Ciudadanos, no sé, del PSC, en todas las mesas electorales, especialmente de muchos lugares. Claro, ese es el verdadero. ¿Qué lugares? Se dice la Cataluña interior, entiendo, la Cataluña más nacionalista, ¿no? La Cataluña más nacionalista, porque es mucho más complicado para ellos, en pueblos pequeños, destinar interventores y apoderados. Bien. Sin embargo, en un colegio en Barcelona o en un colegio en Tarragona, un mismo apoderado puede estar en varias mesas. Don Gabriel, 8 de la tarde se cierran los colegios electorales, ya no se puede votar. ¿Qué sucede? ¿Cuál es el proceso que se inicia en ese momento? Lo primero, el proceso de recuento en principio es público. Claro, es cierto que los presidentes de las mesas, no voy a decir que tengan una libertad absoluta, pero sí conducen el proceso de recuento. Lo primero que se tiene que hacer es introducir en la urna los votos que se hayan emitido por correo. Aquí el procedimiento del voto en las embajadas, consulados en exterior, como se puede votar hasta el mismo día de las elecciones, esos votos se añadirán con posterioridad, pero los votos que se emiten por correo y que ya están en la sede electoral se introducen dentro de la urna, primero. Bien. En segundo lugar, votan los miembros de la mesa electoral, interventores, etcétera, etcétera, más los miembros de la mesa electoral, y después se procede a la apertura de las urnas. Teniendo en cuenta que aquí puede haber representantes de los partidos políticos, la duda sobre un posible pucherazo no existe en la medida en la cual haya representantes de los partidos políticos. Claro, si no existen representantes de partidos,
Vale, pero entonces ese recuento electoral lo hacen el presidente de la mesa, los vocales, y los apoderados e interventores supervisan, ¿no? Pueden estar presentes, pero tienen terminantemente prohibido, prácticamente, según reglamento, tocar ningún voto electoral. Pero como aparecía en las declaraciones que escuchamos en segundo lugar, claro, decían, ¿y si se ofrece a alguien voluntario? Bueno, pues bajo el argumentario de que hay muchos votos o que quieren terminar antes, salvo que haya un interventor de algún partido político que evidentemente manifieste el contra, impugne, deje constancia en el acta, etcétera, etcétera, podría haber algún, no voy a decir enfrentamiento, pero podría haber algún elemento dudoso en alguna urna. Tú cuando has escuchado esta cinta, ¿qué es lo primero que le ha venido a la cabeza? ¿Con qué intención esta responsable de Esquerra, Silvia Sendra, ha dado estas instrucciones a los apoderados que mañana estarán en las mesas? Especialmente en aquellos municipios en los cuales no haya interventores o apoderados de otros partidos. De otros partidos, especialmente del bloque constitucionalista. Claro, lógico. No, con lo cual entiendo yo que atribuye usted a que pretenden hacer algún tipo de manipulación o un pucherazo precisamente ellos, ¿no? Si tienen posibilidad. Si tienen posibilidad, de esas declaraciones se advierte que sí, que lo van a intentar hacer si hay mesas o municipios pequeños en la Cataluña profunda que no tienen interventores apoderados del bloque constitucionalista. ¿Hay casos, hay pruebas, hay historia, no sé, aquí el resto de que haya ocurrido esto alguna vez? Pregunto yo, porque lo que está claro es que el sistema electoral español es bastante garantista en que, desde luego, bueno, y pionero incluso, antes hablábamos de que es de los primeros en los recuentos y ya dar los resultados, pero esto, Mariano. Sí, es decir, en España tenemos un ejemplo, además muy reciente, porque es verdad que el sistema electoral es muy garantista. En el gobierno hay muchísima preocupación, han hecho un simulacro, de hecho, no han tenido incidencias, pero el simulacro se ha hecho para tener todo controlado, que no ocurra nada. Pero en España tenemos un ejemplo muy reciente de lo que significa pucherazo y falsear los datos, que es el 1 de octubre. Es decir, no se hizo con la ley electoral, desde luego, porque se inventaron ellos sus normas y todo, pero lo tenemos hace un mes y pico. Es decir, lo hicieron a su medida y el pucherazo, ellos son expertos en pucherazo porque lo han hecho ya. Es decir, lo hemos comprobado todos. Pero me imagino que, puesto que también se ha hablado de la cantidad de fuerzas policiales que se han desplazado allí, me imagino que esos procesos, aunque partidos constitucionalistas no tengan presencia en algún villorrio de Gerona, sí podrá haber un guardia civil, un policía que supervise eso. ¿Qué papel puede jugar esa? No es su labor, ¿no? Te digo yo, ¿eh? ¿No pueden impedir la manipulación de los votos? Y no están dentro, ¿no? Sí, es que salvo que esté presente, pero como ciudadano, como un ciudadano normal, pero desde luego nadie puede intervenir en ese proceso de recuento. En cuanto al papel físico, únicamente los miembros de la mesa. Y en el proceso electoral de recuento, proceso verbal, estamos hablando, ¿no? Se puede hacer, decías, en España. En España el sistema es ultragarantista y además en España sucede una cuestión adicional. Hay un segundo recuento, además. Y como no, como en España además... Días posteriores, ¿no? Sí, a posteriori. No, sobre todo en el momento en el cual hay un cotejo con los números que tienen los interventores apoderados, directamente ya, y en el propio recuento. Primero con lo que hay durante la jornada electoral y segundo con las propias actas hay unos cotejos de datos automáticos. Segundo, no tenemos en España ningún procedimiento de voto telemático ni de voto digital que pueda haber fallos masivos o ninguna cuestión de estas, al menos de luego hasta ahora, es imposible que eso suceda. Entonces... Decía también, no tenemos la grabación, pero decía esta chica que a sus apoderados, que en el caso de que haya una papeleta en la que ponga Inés Arrimadas guapa, ese voto es nulo automáticamente. Pero en el supuesto que se abriese un sobre y apareciese una papeleta con una frase libertad presos políticos, ese voto se debería presionar para que sí que fuese inequívocamente válido. ¿Esto qué le parece? Esos votos ambos son nulos. Nulos. Absolutamente, sin ningún género de dudas. Ni el de Inés Arrimadas guapa, ni el de libertad presos políticos, ni de Cataluña libre, ni ninguna cosa parecida. Al margen de que Inés Arrimadas sea efectivamente guapa. Lo que pasa es que a veces, esto siempre se puede decidir su médico, perdón, de urgencias, temas que el próximo estaba día tachado un nombre. Su último día. Evidente que era nula, pero si alguien había puesto hola, pues se podía a veces llegar a convenir, si todo el mundo daba por bueno, que eso no alteraba, no quería alterar el sentido del voto. No es como eso a veces que se puede hablar, porque es que en general el modelo español es tan bueno que no ha habido nunca ninguna duda sobre la legitimidad y la validez y la limpieza y la transparencia. Es que lo que ellos vienen haciendo desde hace ya varias semanas es poniendo en duda el propio sistema. Y lo están haciendo primero porque es una maniobra de desprestigiar la democracia. En el fondo ellos saben que no ha habido ninguna duda nunca sobre la limpieza y la transparencia del proceso. Pero lo están haciendo porque es una forma más de desprestigiar la democracia.
vierte la duda, la desconfianza sobre los ciudadanos, que son los garantes del recuento. Este es un sistema donde son los ciudadanos anónimos, nuestros compatriotas, los que garantizan la validez. Por lo tanto, lo que está diciendo este señor Esquerra es poniendo en duda el valor democrático de sus conciudadanos. Y lo que está haciendo es preparando una coartada y una excusa frente a un mal resultado. Y simplemente, para acabar, esta gente que habla de limpieza de procedimiento democrático son los mismos que van urnas llenas de votos, los que se podían votar varias veces, los que se podía votar sin censo y los que hasta el propio Junqueras recontaba los votos. Sí, es verdad. O sea, que estos hablen de que ellos van a ser los garantes de la limpieza del proceso, cuando va a haberles que poner interventores a ellos para que no lo adulteren. Han venido muchos de fuera. Si el problema es que vamos a tener que estar todos preparados para evitar que ellos hagan el pucherazo. Ya está bien esto. Yo creo que ha sido muy ilustrativo esta grabación. Porque ahora, la mayoría de las ocasiones, los interventores y los apoderados en los colegios electorales sirven para ayudar en el proceso, para vigilarlo y para ayudar. Porque la mayoría de las veces yo he estado en muchos. Y te puedo asegurar que el ambiente era hasta cordial, y nunca había recelos ni sospechas. Ellos las han incorporado, ellos van a llevar el enfrentamiento también al corazón de la democracia, que es a las elecciones y al recuento, y va a haber que estar muy, muy al tanto de que ellos no sean los que quieren provocar un pucherazo en Cataluña. Bueno, habrá que verlo. Por cierto, hemos preparado una pequeña infografía sobre cuál es la el censo de mañana, cómo va el voto por correo, cómo va el voto extranjero, del cual me gustaría también preguntarle por último a Gabriel Martín. Vamos a ir viendo cuántos catalanes están llamados a las urnas para que vean comparativamente, ni más ni menos que 5,5 millones, 553.000, algo más que en el año 2015, las últimas elecciones. Hay 136.000 votantes nuevos que por primera vez, es decir, que han cumplido la mayoría de edad, van a votar. El voto extranjero, atención, ha subido un 81% el número de solicitudes, llegando casi a los 40.000. En cambio, por cierto, los residentes en el extranjero son 226.000 catalanes. Han pedido muy poco catalanes en el extranjero votar, pero aún así, aunque sean muy pocos, 39.000 de 226.000, ha subido estas solicitudes un 81%. Y el voto de correo en el resto de España ha caído un 26,5% y se sitúa en cerca de los 80.000. Muchos problemas está habiendo. Nos llega nuestra redacción de muchos lugares del mundo, de catalanes que están intentando votar y que no pueden. Es el caso de una ciudadana española que vive en Milán, se llama Sofía, a quien ya saludamos. Sofía, buenas noches. Hola, buenas noches, Gonzalo. Bueno, Sofía, cuéntanos, porque nos consta que tú llevas viviendo en Milán durante varios años y en diversos comicios electorales, elecciones, has intentado votar, no solo en estas, y te ha sido francamente complicado hasta el punto de que no has podido ejercer tu derecho a voto por lo complicado que ha sido, ¿no? Cuéntanos. Pues mira, yo llevo casi 11 años viviendo en Milán y siempre he tenido muchos problemas para votar. En este último caso, por ejemplo, supuestamente las votaciones tenían que haber llegado entre el 6 y 9 de diciembre y no me llegaron hasta el 13, miércoles pasado, que obviamente llegaron un día que yo estaba trabajando, así que no pude coger el aviso hasta la noche y cuando lo cogí, en el aviso estaba escrito que no podía ir a recogerlo hasta el viernes 15, que estaría disponible en correos. Fui el viernes 15 por la mañana y me dijeron que no está disponible hasta por la tarde, que yo trabajo ya cuando ya llegué, ya Correos estaba cerrado. Así que volví el lunes a las 8:30 de la mañana. Para mi sorpresa, cuando leí toda la documentación, resulta que ya estaba fuera de plazo, porque el plazo era el 16. Así que tenía 3 días, en los cuales un día, del 13 al 16. Y todas las veces me ha pasado igual. Con lo cual, Sofía, no has podido votar. Yo he mandado igualmente las votaciones, he pagado los 7 euros correo certificado extra urgente, esperando que acepten, aunque esté 2 días fuera de plazo. Pero siempre pasa lo mismo, hay un corto plazo en el cual es imposible votar. Deberían facilitar un poco más el voto en el extranjero. Sofía, te rogamos que no permanezcas un momento en esta conexión. Gabriel, esta ciudadana, Sofía, residente en Milán, que una vez más es una de las tantas españoles que no pueden votar en el extranjero. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás complicado? Porque ella lo ha dicho perfectamente. Claro, aquí todo el voto que significa por correo, tanto en el extranjero como aquí, no solamente es la cuestión electoral, sino que depende de los servicios de correos y son cuestiones extremadamente complejas, aparte de los plazos, como ya señalaba. El caso que a ella le ha pasado, seguro que le ha pasado a muchas más personas.
por un retraso en los servicios postales, en este caso entiendo yo de Italia, ¿no? Porque es la fórmula en la cual se establece ese voto. Bueno, pues se podría votar en los consulados, por ejemplo. En muchos lugares sucede. Claro, con urnas. pues, en muchos lugares estamos hablando de Milán, que no estamos hablando de Katmandú. Yo es que sinceramente esto hay que solucionarlo, porque es un derecho. Sí. O sea, los españoles en el extranjero son españoles y tienen el derecho a votar en las elecciones, en la democracia de su país, si quieren. Tienen el derecho a hacerlo. Entonces hay que facilitárselo al máximo. Al máximo. Por las garantías democráticas evidentemente necesarias. Pero hoy tenemos una red consular y de embajadas por todo el planeta, donde como mínimo hay alguien, esta señora, pues pueda dirigirse en última instancia para proceder a cumplir con un derecho, que es el del voto, ¿no? Pero además que es un problema que no es nuevo. Es decir, ahora son las elecciones catalanas, pero pasó también en las elecciones generales, y cada vez que hay una convocatoria electoral en España tenemos el mismo problema con los votantes en el extranjero. Y es un problema porque antes hablábamos de las garantías que tiene el sistema electoral español, que es verdad que es muy bueno y además por comparación funciona bien respecto a otros países, pero tiene ese fallo que es el voto de los que están en el extranjero. Y afecta un derecho constitucional. Y que se repite elección tras elección y que los políticos no acaban de darle una solución, porque bueno, pues es un ejemplo el que estamos escuchando, pero que es un ejemplo que se repite. Pero es una cosa muy grave porque es un derecho constitucional, el de poder votar. O sea, eso es realmente, hay que solucionarlo inmediatamente. Y pues mira, desde aquí quizás sería bueno que se lanzase ese ruego, ¿no?, a la clase política que simplificase esos trámites para que todo el mundo tenga el derecho a ejercer su derecho a voto, valga la redundancia. Aquí no va a haber ningún tipo de problema ni de coste económico ni nada parecido. Esto es sencillísimo. Es decir, el sistema español tiene unas garantías extraordinarias y los servicios consulares y de representación exterior de España son extraordinarios. Una última cuestión, Sofía. Entiendo que para haber intentado votar, veremos al final si tu voto te lo admiten, lo has tenido que solicitar, ¿no? Un ciudadano fuera, no es que vaya al consulado y, como decía Jordi, es tan fácil como, oye, este es mi voto. No, lo tienes que solicitar y a partir de ahí empieza un proceso largo, ¿no? Sí, efectivamente. A principios, no me acuerdo exactamente qué fecha, me llegó una carta diciéndome que tenía que mandar, yo tramité un mail o mandar por correo la solicitud de voto. Que ahí también tuve problemas con la página web porque tampoco funcionaba muy bien y no me aceptaba la solicitud de voto. Finalmente con la asistencia conseguí que lo aceptaran. Sí, pero es un doble paso que luego digo, ya te da mi solicitud de voto, mándamela con un poco más de días para que pueda organizarme mejor para votar. Claro, totalmente. Bueno, Sofía, que muchísimas gracias por habernos dado tu testimonio. Desde luego, para llevar 11 años en Milán, se te ha pegado poco el acento italiano, ¿eh? Vale, gracias, Gonzalo. Gracias y muy buenas noches. Bueno, antes de despedir a Gabriel Esparza, habías dado un titular. ¿Por qué, si el modelo español es tan bueno, tan garantista, el sistema electoral, ahora por qué salen los de Esquerra con estas zarandajas? Yo creo que tiene un objetivo, Jordi lo ha descrito muy bien, y además me parece que ellos quieren legitimar su intervención. Hay que tener en cuenta que esta gente está lanzada en un proceso revolucionario, me parece que han dado muestras sobradas del asunto, es decir, no están en otra cosa, en un proceso de ruptura del ordenamiento legal y todo lo demás les da lo mismo. En su situación mental actual, para ellos no hay más pueblo catalán que el pueblo separatista catalán, y el resto no es pueblo catalán, son enemigos que viven allí. Por eso valen las urnas preñás que vimos el día del referéndum. Es decir, ya está en una lógica que ya no tiene nada que ver con la democracia convencional. Todo esto que hemos escuchado ahora tiene que ver mucho con lo que ha dicho Jordi, y yo estoy convencido además con tratar de legitimar una intervención que seguro en las bases de Esquerra piensan que finalmente los heroicos mozos acometerán. Pero hay más. Esto que esta señora ha explicado, ¿cómo decir?, B3 de apoderados, todos los partidos hacen estas cosas, pero evidentemente hay un tope. Es decir, en el momento en el que alguien, ay, que esto es ilegal, cosa que a ella nadie le va a decir y que además ella se va a permitir. Yo no creo, por cómo está configurado el sistema en España de recuento, que pueda haber un pucherazo por parte del separatismo, pero sí me parece que la presión en municipios concretos va a ser muy fuerte. Y que votar no separatista en determinados lugares va a exigir una cierta dosis de coraje. Sí, efectivamente. Bueno, por cierto, vas a tener el lunes, Esparza, una apoderado, no vamos a decir dónde, que va a estar en un pueblo de... Si todo va bien, efectivamente, un apoderado de Ciudadanos en un pueblo de la Cataluña profunda estará en el telediario, en nuestras noticias. ¿El qué día? Economía. El lunes. El lunes, contándonos su experiencia de mañana jueves. Gabriel Martín, ha sido un placer tener esta noche en el Catalagua. Un placer. Gracias por explicarnos algo que hay veces que parece sencillo, pero es un tanto más complejo. Gracias y muy buenas noches. A vosotros. Bueno, hacemos una brevísima pausa de publicidad, la última,
y regresamos con nuestra compañera Patricia Tenorio, que acaba de aterrizar, recién llegada de Baleares, después de comprobar de primera mano, se ha pateado, y perdón por la expresión, diversos hospitales, centros médicos en las islas, en los que, atención, a partir de ahora, a todo funcionario, interino, temporal o fijo, del sistema sanitario balear, se le va a exigir el nivel 2 de catalán. Y si no lo tiene, a la calle, aunque sea el mejor enfermero de España, el mejor psiquiatra, el mejor urgenciólogo, una palabra que también he aprendido hoy, aunque sean los mejores, si no saben catalán, fuera. Interesantísimo reportaje para que vean que el virus del nacionalismo se está expandiendo y no es algo que está estanco en Cataluña. Publicidad y lo vemos. ¿El catalán como mérito o como requisito para trabajar en la sanidad pública balear? Ya con problemas de sueño, que se ven amenazados. Antes de que acabe el año usted se marcha de aquí. El día 28 de mi última guardia. No hay vivienda fácil. La vida está horrorosa, ¿no? Y además tienes que saber catalán, Bedo. Quieren para que venga la gente hablando catalán, a quien nosotros, en un buen castellano, le digamos, tranquila. Les mostramos la denuncia, los testimonios de los médicos de Baleares tras la aprobación de ese decreto que les obliga a hablar en catalán. Y le contamos absolutamente todo esta noche en catalán. Y 37 minutos de la noche, aquí seguimos en el Gatalagua. Interesantes temas los que estamos debatiendo, en vísperas, insisto, de lo que va a ser esa jornada trascendental mañana, elecciones en Cataluña. Vamos a hablar de otra comunidad autónoma que no se libra, digamos, de la expansión del nacionalismo, de este virus, que es Baleares, donde el gobierno balear, formado por diversos partidos, una amalgama de partidos nacionalistas y de izquierda, hasta Podemos, los socialistas, independentistas, catalanistas, etcétera, bueno, han aprobado un decreto, la Consejería de Sanidad, en virtud del cual todos los funcionarios, ya sean fijos o los interinos o los temporales, que pretendan trabajar en la sanidad balear, deben saber un mínimo de catalán, el conocido como B2. Y si no, no se puede trabajar. Patricia Tenorio, buenas noches. Muy buenas noches, Gonzalo. Bueno, Patricia, acabas de estar en Baleares, has estado un par de días ahí y cuéntanos qué está ocurriendo, porque todo el sistema sanitario, desde los enfermeros a los psiquiatras de más reputado prestigio, están todos en pie de guerra. Pues sí, Gonzalo, hemos hecho sobre todo un trabajo de investigación en Ibiza, que es la isla que más afectada se vería por este decreto, ya que perdería hasta el 40% de su plantilla. Can Misses es el único hospital público que tiene Ibiza. Los sectores que más se verían afectados en enfermería, radiología, urgencias. Pero ¿en qué consiste este decreto? Pues en la obligación de poseer el título B2 en catalán, que tan solo afectaría en principio a temporales y a interinos. Los que estuvieran trabajando en este momento tendrían que marcharse y los que quieran opositar tienen que poseerlo. A los fijos, en cierta medida, si quieren pedir un traslado, tendrían que tener ese B2. O sea que no solo afecta a interinos, también a ellos. Los profesionales de Can Misses se quejan de que no solo esto provoca un efecto disuasorio a la hora de conseguir profesionales que cubran esas plazas, que puedan dejar esas bajas, porque aparte de que sea difícil vivir en Ibiza, es una isla que es muy cara a vivir, los pisos son muy caros, ahora les imponen tener el B2 en catalán. O sea, no es fácil. Tienen miedo de que se queden sin profesionales para los ciudadanos de Ibiza. Vamos a un ejemplo concreto, Patricia. Si un enfermero, puntero, que es buenísimo, alguien que trabaja en urgencias, en el 061, o un psiquiatra, como hemos hablado, que está haciendo una buena carrera, sus pacientes están encantados con él, los gerentes del hospital también, y está salvando incluso vidas, si es temporal o interino, no puede renovar si no tiene el título. ¿Estamos hablando de este extremo? Correcto. Da la sensación de que la sanidad pública balear lo que prefiere es que tener un profesional que le hable en catalán, pero que no sepa lo que le dice porque no está cualificado profesionalmente. Nos hemos entrevistado con muchas personas, con muchos profesionales del hospital, tenemos muchos testimonios y de hecho hasta uno que el próximo día 28 es su último día. Pero si te parece, vamos a ver una primera parte en la que vamos a ver a Luis Apolinar y a Gustavo Lucas, dos personas que no tienen el B2, pero mejor que nos lo cuenten ellos. Venga. Yo no soy de aquí.
Yo soy de Melilla, vine en el 1997. Bueno, ya me considero de aquí, casi llevo media vida aquí. Tengo mis hijos que son de aquí y estudian en catalán y hacemos los deberes en catalán y entendemos perfectamente el catalán. ¿Tienes el B2 en catalán? No, no lo tengo. Pero no lo necesitas. No lo necesito porque yo soy fijo, pero sí que lo podría necesitar, porque el decreto no solo va en un proceso de selección, sino va en procesos de traslado. Entendemos que es una medida política, sin sentido común, que antepone el conocimiento de una lengua cooficial a la profesionalidad de los trabajadores. Ya con problemas de sueño, que se levantan a las 4 de la mañana y no pueden conciliar sueño, porque claro, se ven amenazados su puesto de trabajo porque no lo tienen. Evidentemente esto es una medida que entristece y que va a hacer que mucha gente se vaya y que nadie venga. Y en caso de que esto siga así, ¿te has planteado tú y tu familia marcharos de aquí? Bueno, en principio no. No porque mi vida está consolidada, pero sí que son matices que sí que te hacen pensar y te hacen valorar si realmente merece la pena seguir aquí. Gustavo Lucas, psiquiatra del Hospital Carnises. Exacto. ¿Cómo está el sector de psiquiatría en este hospital? Pues bueno, el sector de psiquiatría siempre ha estado carencial, es decir, nos ha costado mucho conseguir psiquiatras que vinieran a la isla. ¿Dónde nació Gustavo Lucas? Yo nací en Valladolid. ¿Y tienes el B2? No, no tengo el B2, no tengo ningún título de catalán. Pero lo entiendes. De hecho, llevo 17 años trabajando como psiquiatra, es decir, trabajando con las palabras, que es como trabajamos nosotros con los pacientes. En 17 años no he tenido ningún problema. ¿Y alguna vez un paciente te ha dicho, oye, mira Gustavo, no me hables en español, háblame en catalán? Jamás. Y no sé si sabes que hasta un 37% de la población que hay ahora mismo en Ibiza son extranjeros, fuera de España. Me han pedido más veces que les hable en inglés o que les hable en francés que en catalán, que jamás me lo han pedido. ¿Desde dónde surge esa necesidad de implantar ese requisito del B2 en los sanitarios públicos? Pues yo creo que es una imposición política. Eso no está en las consultas, eso no está en la calle y eso no está en los pacientes. ¿Se va a quedar Carnises sin psiquiatras? Pues no sé si se va a quedar sin psiquiatras, pero compañeros míos probablemente no puedan trabajar o se planteen el marcharse a lugares donde no les suponga un problema el idioma. Bueno, el B2, ¿qué es el B2? Lo digo por si alguien no lo tenía claro, es una exigencia que, insisto, el gobierno balear de un nivel de catalán mínimo, bueno, mínimo, que es el que tienen que tener, un nivel de comprensión tanto oral, lectora, gramatical, también de lengua escrita, que evidentemente unas personas, como hemos visto, pues de Valladolid, de Melilla, diferentes testimonios, no tienen, con lo cual el gobierno balear antepone lo que es el conocimiento de la lengua catalana antes que lo que viene siendo la profesionalidad del médico, del psiquiatra, del enfermero. Patri, ¿qué más? Un dato importante y que choca es que el año pasado, de las 7.000 quejas que hubo en la sanidad pública balear, tan solo 7 fueron por motivos lingüísticos. Y ahí nos preguntamos de dónde entonces viene esa necesidad de implantar ese decreto que obligue a tener el B2 en catalán cuando las quejas tan solo han sido 7 de 7.000 el tema lingüístico. 7 de 7.000, solo por que no habían sido atendidos los ciudadanos de Baleares en catalán. 5 en catalán y 2 por habla en castellano. Y de ahí se sacan este decreto de la manga. O sea, que evidentemente no es por una demanda de los ciudadanos de Baleares que quieren ser atendidos, sobre todo porque la mayoría probablemente de Baleares, su lengua principal, como en Cataluña, es el español. Más allá del ataque a la libertad, que ahora enseguida hablaremos de ello. Venga, más testimonios, Patri. Sí, hemos visto 2 casos que más o menos, como eran personas fijas, son casos no cómodos, pero que no les afecta directamente. Y ahora vamos a ver el caso de Enrique, un médico de urgencias, de hecho, el mejor cualificado del Hospital Carnises, que el próximo día 28 de diciembre es su último día. También vamos a ver a Nina Klusova, una rusa que sabe 7 idiomas, pero como no tiene el B2 de catalán, se va a ir a la calle. Don Enrique Cruz, médico de urgencias, antes de que acabe el año usted se marcha de aquí. El día 28 es mi última guardia. ¿Cuál es el motivo? Son muchos hechos, pero bueno, uno de los detonantes, lógicamente, por el tema de la lingüística. ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Málaga, natural. ¿Y tienes el B2 en catalán? No. Van a dejar de escapar a uno de los médicos más cualificados de urgencias
porque no sabe hablar catalán. Exacto. Para mí es una frustración tanto personal como profesional el tener que abandonar la isla donde teníamos lógicamente pues un proyecto a nivel familiar. Yo tengo mujer e hija, y luego a nivel profesional me dejo grandes compañeros. Elena Klusova, eres una de esas 11 personas que fue denegada esa plaza de interinidad para el servicio de urgencias en Can Mises. Sí. ¿El motivo? El motivo es que no tengo el diploma del nivel B2 de catalán. ¿De dónde eres tú? Soy rusa. No tienes catalán, pero sabes otros muchos idiomas, ¿como cuántos? Sí, soy rusa, vivo en España desde hace 20 años. Soy trilingüe. Prefieren a un carnicero hablando catalán a un neurocirujano hablando español. ¿Te planteas marcharte de Ibiza? Es una cuestión la que me estoy haciendo todos los días, desde hace tiempo. Pero si aún encima me ponen como criterio no solamente hablar el catalán, sino que tengo que invertir mi tiempo, en vez de aprender electrocardiograma, ventilación mecánica no invasiva, no va a venir aquí nadie. Carlos Rodríguez, representante del Sindicato de Médicos de Ibiza y Formentera y también urgenciólogo. Sí, que quede bien claro que nosotros no estamos en contra de nuestro idioma, porque es el que hay, es el que tenemos desde hace siglos. Para yo o para otras personas curar, no necesitan saber el idioma. Vente a trabajar a Ibiza, que mira, es muy caro, no hay vivienda fácil, la vida está horrorosa, no. Y además tienes que saber catalán B2. Hubo 7.000 reclamaciones en sanidad, 7.000, y de estas 7.000 hay 0,001% que eran con respecto al idioma. Si yo me presento y no tengo el catalán, pero hay alguien que tiene mucho peor currículum que yo, pongamos por ejemplo, pero tiene el B2, a ese lo coges. Increíble, ¿eh? Que exigen antes el nivel de catalán que la capacidad de una persona para salvar vidas, curar enfermedades, etcétera, etcétera. Pues sí. Patricia, ya la llamo Patri con la confianza. Fíjense, de esos 340 médicos, 3.500 son interinos, 1.000 ayudantes de enfermería, y todos estos no tienen el título B2 no tienen B2 en sanidad, y sobre todo la estadística que nos ha dicho Patricia, que es la que verdaderamente llama la atención. Vamos a ver si la podemos ver. Efectivamente, de esas 7.000 quejas, de 7.000, 7 fueron lingüísticas, el 0,1%. 5 por no hablar en catalán y 2 por no hablar en castellano. Patricia Tenorio, muchísimas gracias por este fantástico reportaje. Enhorabuena y un abrazo y un ánimo a todas estas personas que lo están pasando tan mal, estos profesionales que están en Baleares y que van probablemente a dejar de ejercer su profesión y lo que mejor saben hacer, que es ayudar a los demás a través de la medicina por este decreto. Pues gracias a vosotros y seguiremos informando, como siempre, de todas las quejas y de todo lo que hay que contar. Nos vamos hasta Baleares. Jorge Campos, presidente del Círculo Balear. Buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, te pasas del informativo, de las noticias que te hemos visto hace poco hasta ahora. Bueno, Jorge, breves titulares. Desde luego esto es dramático, pensar que en Baleares se está primando el conocimiento de un idioma antes que la capacidad de un profesional médico para ejercer su labor, que es ayudar a los demás, salvar vidas, es alarmante. Es alarmante y es uno de los resultados de las políticas nacionalistas. Además, crean un grave problema, precisamente en la sanidad, donde ya tenemos faltas de médicos y enfermeros, sobre todo de especialistas. Pues a esta gente le da exactamente lo mismo, su obsesión catalanista, porque además hay que decirlo claro, es catalanista y pancatalanista, supera incluso el derecho a la salud. Jorge, ¿qué se puede hacer? Porque entiendo que muchos de estos profesionales se habrán puesto en contacto con vosotros, con la Fundación Círculo Balear, para, oye, que nos vamos, que nos echan a la calle, que estamos muy contentos, que nuestros pacientes también lo están con nosotros, pero que no tenemos este nivel, o pasamos por el aro o nos vamos. ¿Qué pueden hacer estos profesionales médicos? Además, este no es un problema nuevo, ¿eh? Este es un problema que desde el año, creo recordar, 2008, tenemos encima de la mesa. Ya con la anterior legislatura que estuvo el Partido Socialista, en aquellos años, también la obsesión enfermiza que tienen con este tema provocó estos problemas. Ahí, efectivamente, se dirigen a nosotros. Están haciendo un trabajo fantástico los sindicatos médicos, el Sindicato Médico de Baleares y el Sindicato SATSE de Enfermería, quienes además están asesorando a médicos y enfermeros. Y lo que hay que hacer es impugnar, primero presentar alegaciones, como ya han hecho los sindicatos,
y después intentar por todos los medios que no entre en vigor, porque aún no ha entrado en vigor el decreto y ya está habiendo fugas de enfermeros y médicos. Hoy mismo teníamos la noticia que daba el sindicato de enfermería, donde ya decenas de enfermeras habían anunciado que iban a abandonar las islas por este problema. Veremos, estaremos atentos. Jorge, desde luego, Jorge es el mejor fiscalizador de todos los desmanes catalanistas que están ocurriendo en Baleares. Gonzalo, ¿me permites una matización de este tema? Creo que es importante saberlo. Sí, adelante. La aberración de exigir una certificación, un título de catalán, no afecta solo a aquellos que hayan podido venir de cualquier zona de la península, sino que afecta, por ejemplo, a un ibicenco, un menorquín o un mallorquín que tenga como lengua materna el mallorquín, menorquín y ibicenco y que hable perfectamente esta lengua. Estos médicos y estos enfermeros también se irán fuera, a no ser que pasen por un examen y un certificado, pero yo paso por caja, como no, para sacarse ese certificado de catalán, con lo cual afecta a todos, a los que hablan mallorquín y a ibicenco y a los que no lo hablan, con lo cual esto supera y pone en el mismo nivel de perjudicados a todos los ciudadanos. Encima, para más Inri. Jorge Campos, presidente de la Fundación Círculo Balear, muchísimas gracias por haber atendido al Gat al Agua y muy buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Bueno, ¿qué os parece lo que hemos visto? Hay un artículo de la Constitución que dice que todo español tiene que el español es la lengua oficial del Estado, le llama castellano, no vamos a entrar en esa polémica, y tiene el derecho de usarlo y el deber de conocerlo. Y dice también que las comunidades autónomas con lengua propia podrán utilizarlo en el ámbito autonómico según marque su estatuto. Y hay un montón de estatutos en España que son abiertamente anticonstitucionales porque aplican todas estas cosas. Y que se ha tragado aquí el Tribunal Constitucional y el Partido Popular y el Partido Socialista desde hace un montón de años. Y es muy importante porque es solo un síntoma, pero un síntoma clarísimo y evidente de dónde está nuestra enfermedad nacional, que es que el Partido Popular y el Partido Socialista han sido cómplices directos de esta barbaridad y de la entrega a las oligarquías separatistas locales de la hegemonía política en sus respectivos territorios. Y si no entienden el Partido Popular y el Partido Socialista que tienen que cambiar ya de ahí, España se romperá inevitablemente porque Ciudadanos no va a tener fuerza suficiente para hacerlo por sí solo, que son los únicos que se han subido a ese caballo. Tenemos que hacer una brevísima pausa de publicidad y a la última, de verdad, y regresamos con esta ronda final. Y atención, alguna noticia de última hora que está llegando hasta nuestra redacción, se la contamos en 2 minutos hasta ahora. Cuatro minutos para la medianoche, aquí seguimos en el Gat al Agua analizando ese decreto que va a entrar en vigor en Baleares, a través del cual todos, en el sector, digamos, de la sanidad, todos los empleados sanitarios, médicos, enfermeros, cualquier tipo, que no tengan un determinado nivel de catalán, el nivel B2, no van a poder seguir ejerciendo su profesión. Los fijos sí, aunque los fijos no podrán pedir un traslado, ¿eh? Los fijos no les van a despedir porque son fijos, evidentemente, pero los interinos y los temporales, esos sí que no les renovarán, efectivamente. Venga, Jordi, sí, Iván y Javier, sí. Lo comentamos Mariano, ahora en la pausa, ¿no? O sea, yo creo que, claro, no, el catalán, el vasco y el gallego son lenguas españolas que hay que fomentar, pero no se pueden imponer. Y menos en un ámbito como el de la sanidad. Cuando se hace esto, evidentemente no se busca satisfacer ningún tipo de reclamación por parte de los ciudadanos. Estamos viendo cuáles han sido las denuncias de los ciudadanos de Baleares por este tipo residual. Lo que se está haciendo es una ingeniería social que ya se ha hecho en Cataluña. ¿Con qué objetivo? Pues la de expulsar. Este es un decreto de expulsión de estas personas. No es un decreto de imposición, es un decreto de expulsión. Una limpieza lingüística. Porque es una limpieza lingüística, evidentemente. Con esto lo que se hace es expulsar del mundo laboral a aquellas personas que no dominan el catalán. ¿Qué se hace con esto? Crear una especie de coto lingüístico laboral. ¿Quién va a poder ir a trabajar a la sanidad baleares? Aquellos que conozcan el catalán. Va a poder venir un señor de Murcia, un señor de Madrid, da igual, o sea, les da lo mismo, ponen en riesgo cubrir las plazas de especialistas de calidad para prestar un servicio tan básico como es la sanidad a los ciudadanos de Baleares, simplemente porque tienen en su cabeza otra cosa. El pancatalanismo, el imperialismo lingüístico, un modelo político que son los presos catalans. Y esto lo está haciendo un partido como es el Partido Socialista en colaboración y de la mano con partidos separatistas baleares que en el fondo su cabeza es
llevar a Baleares junto con Valencia y Cataluña a un proyecto político que son los presos catalanes. Y con Podemos, no nos olvidemos también de Podemos. Javier, es decir, esto que acaba de decir Jordi es fundamental. Es decir, si el Partido Socialista no es consciente, es decir, va a seguir en esta misma dinámica, es decir, va a seguir haciendo el juego, el caldo gordo, es decir, el Partido Socialista es un partido muerto, es un partido que debe desaparecer de la faz de la tierra, es decir, por lo menos del mapa electoral español. Es decir, no solo es que es una limpieza lingüística, es que casi limpieza étnica, limpieza lingüística, es mucho más sutil, como hemos hablado antes fuera en la pausa. Sí, pero encima es que degrada la calidad del servicio. Degrada la calidad del servicio porque, como ya lo estamos viendo, es decir, no prima la calidad, es decir, el currículum del profesional, sino que priva que sepa el B2, oiga, de catalán. Pues, oiga, no tiene ningún sentido. Ya ocurre en otros sitios, en Valencia ocurre, por ejemplo, que para optar a una plaza de la universidad, es decir, pues, te dan más créditos si sabes el catalán que si eres doctor en Harvard, ¿me entiendes? Es decir, pues, ¿qué ocurre con eso? ¿Qué es lo que se queda en la universidad? Pues lo peor. Es decir, siento decirlo, igual es una exageración, pero desde luego no lo mejor. Y en Baleares pasa lo mismo. Esto es un ejemplo claro de cómo además de cómo la política sirve para crear problemas y luego buscar las soluciones equivocadas. Es decir, esa famosa frase. Entonces, desde este punto de vista, me parece sorprendente que el Partido Socialista esté en esta pomada. A mí me indigna más todavía porque en el caso de mañana de las elecciones, que estén todavía especulando con Iceta, un señor que es la tomadura de pelo al votante socialista, el cinturón que llamaban rojo, el cinturón obrero, y que todo el Partido Socialista esté en esta dinámica. Pero no solo el Partido Socialista, también hay que decir que el Partido Popular, que pudo revertir esta situación, no lo hizo en absoluto. Es decir, porque se forman al final, se asimilan las oligarquías políticas locales, se van asimilando a esta maquinaria. Y aprovecha la estructura feudal regional que te permite un ámbito clientelar extraordinario. Venga, Mariano, y cerramos con Iván. Bueno, lo que está claro es que estamos ante una decisión política, no sanitaria ni nada por el estilo. O sea, es una decisión política nacionalista. Y lo que está claro también es que una vez más se demuestra que cuando gobierna el Partido Socialista, ya sea en Baleares, ya sea en Cataluña o ya sea donde sea, pues es cooperador necesario del nacionalismo. Es decir, es que intenta parecerse lo máximo posible al nacionalismo allí donde ha gobernado. Luego puede aparentar lo que quiera desde Madrid en Ferraz o en la oposición, pero cuando gobierna colabora todo lo que puede, intenta acercarse al máximo a las tesis y a las posiciones nacionalistas. Además, lo que estamos viendo con esta medida de Baleares es que lo primero ha sido una medida política, como digo, pero que ni siquiera tenía el apoyo de los sindicatos. Es decir, los sindicatos se han opuesto, además en masa, ¿no? Y hemos escuchado también al gobierno balear decir que esta medida va a beneficiar a los ciudadanos, cuando yo creo que es todo lo contrario. Es decir, lo que van a conseguir es que, lo hemos escuchado ahora, pues profesionales de una valía pues indiscutible, pues se tengan que marchar por este decreto. Es decir, es todo lo contrario, va en dirección opuesta a lo que significaría beneficiar a los ciudadanos y al estado del bienestar, en este caso de los vecinos baleares. Bueno, pero quizás también debería tener una movilización. Falta Iván de reflexionar al respecto. Un apunte curioso, ¿no? Y es como el origen en gran medida del catalanismo, que tenía unos componentes raciales que abandonaron precisamente con la caída del nazismo, y es todos aquellos médicos frenólogos que buscaban en los cráneos las diferencias entre españoles y catalanes, estableciendo esa dicotomía. ¿Cómo brota ahora, casualmente, no es una paradoja, ¿verdad?, en Baleares? Y es porque es allí donde pretenden expandir con esta idea del pancatalanismo, que en el fondo alberga también un enorme negocio, porque es donde eran los excedentes de las universidades privadas y públicas catalanas. Eso por un lado, que me parece muy casi delicioso, ¿no?, que se vuelva a los orígenes médicos de estos movimientos que empezaron con el racismo. Y luego, por otra parte, yo creo que la explicación de por qué el PSOE se entrega a estas sectas y cómo luego el PP, que es una mímesis a menudo tardía del PSOE, acaba haciendo lo mismo, y es porque ideológicamente yo apuntaría también a un autor poco estudiado, pero que está en la base y ha sido reconocido por Zapatero y por Maragall como ideólogo de cabecera, Anselmo Carretero. Y la fundación o el impulso o recobrar la idea de nación de naciones, un absurdo y un camelo y una tontería como un templo, pero que les hace ponerse los ojos en blanco a los socialistas. Ese es el verdadero problema. ¿Cómo dividir
España en Nacioncitas? Pues con el bisturí de la lengua, así de claro lo veo yo. Y esto ha pasado ya en Vascongadas, en Cataluña, en Valencia, en Baleares, está pasando ya en Asturias con el bable, está también implantado en Galicia, aunque ahí Fraga es el que más apretó en la cuestión, y bueno, pues es una especie de fichas de dominó que van cayendo. Puestos de transacción, empobrecimiento, barreras de entrada, es decir, todo lo contrario a la prosperidad. Bueno, 12 y 3 minutos, atención lo que va a ocurrir, iba a decir mañana, hoy, a las 8 menos cuarto de esta misma tarde, 21 de diciembre. y 45, mañana en Intereconomía, especial informativo, especial Gata-al-Agua, con todos los datos, conexiones en directo desde Barcelona, el recuento, noche electoral que se prevé frenética, apasionante y, como siempre, el mejor análisis. Nos despedimos, no hay tiempo para más. Javier Venegas, muchísimas gracias. Ah, no, el gato al agua, por Dios. Voy a mirar ahora, antes de despedirme, por cierto, en YouTube, a todos los que han votado, que por cierto se lo agradezco, a ver quién se ha llevado el gato al agua. ¿Puede haber interventores ahí, mirando? Bueno, tú podías haber votado, Jordi, tú que eres muy de votarte a ti mismo, podías haberte votado. Por favor. O sea que fíjate, pero bueno. Hoy, el gato, los espectadores de Intereconomía a través de nuestro canal de YouTube, ¿quién creéis que se lo lleva? Pues Jordi, seguramente. Yo creo que tú. Se lo lleva Esparza. Por eso no querías darlo, amigo mío. Ese has sido tú que estabas votando, que te estaba solo viendo. se puede votar una vez, solo se puede votar una vez. Bueno, que ahora sí, Javier, que muchísimas gracias. Vosotros. Mariano, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Iván, un placer como siempre. Jordi, ánimo mañana, suerte. Ciudadanos a votar, hay que votar, ¿eh? A las urnas. Que menuda no sabéis. Mañana hay que votar. Efectivamente. Mañana hay que votar, todo el mundo a votar, no quede ni un voto. Pues Javier, que gracias. Mañana nos vemos aquí a las 8 menos cuarto, sí señor, en esta Y misma que mesa. enhorabuena por el gato. Faltaría más. Señores, que gracias por su confianza. Mañana, 8 menos cuarto, especial informativo. No se lo pierdan. Hasta entonces.